Buenas, pues ya estamos aquí con el primer episodio del podcast Informe Situación, después del episodio piloto que hemos hecho hace pues una semana y un par de días. Y bueno, hoy estamos el plantel a completo de colaboradores. Tenemos aquí a Cruz Dorada. Saluda, Hola, Cruz. buenas. Buenas. A Tempus 13. Buenas noches a todos. Astur Mick. Pasaos por mi canal. Y a Rubén Ferreras. Ahí va la hostia, ¿qué pasa, hombre? Que es el que faltaba hace una semanita, Sí. ¿no? Que estaba escapado el hombre. Estaba ahí los domingos, viernes, o no sé, cuando grabasteis me pillaba mal. Estaba perdido en los montes. Estaba demasiada fiesta, como podéis ver, ¿no? No sabía ni por dónde andaba. Sí, eso es. Ahí todo el chacolí ahí, pues malo. Bueno, pues mientras esperamos unos minutitos a que venga gente, porque esto no es cosa empezar ya así de golpe, ¿no? Porque la gente tarda un poquito en enterarse del tema del streaming, de que empezó y demás. ¿Me podíais contar a mí y a los que nos estén escuchando ya qué tal fue la última semana en tema de juegos, qué juegos jugasteis, tema de YouTube, lo que os dé la gana, así un poquito, ¿no? No sé quién quiere empezar. Si alguien quiere empezar. Tempus, ¿qué tal la oficina? La oficina bien, la verdad que fue interesante. ¿Algún día Estuvo saliste bien. antes de medianoche? El martes me parece. Después ya me llevé la almohada, el saco de dormir, las mantitas, un termo con café y ya pues a cosa de las 4 ya me fui a la cama. Por un YouTube sin bots. Esa es directa pero muy buena, sí, estoy completamente de acuerdo con Cruz. 27 se necesitan 27 firmas más para llegar a 200. Si alguien quiere firmar, que se pase por el Twitter del señor Asturmic. A ver, para que explique aquí el señor Asturmic, que si no la A gente ver, no se- Lo que está haciendo ahora. Nada, que hemos creado una conjunta, una recoleta de firmas para enviársela a Machinima para que tomen medidas contra el uso de bots para ganar visitas y, por tanto, dinero fraudulento en los vídeos. Entonces tenemos ya creado, podéis encontrar el link en mi Twitter y bueno, de 200 firmas como objetivo llevamos 173, o sea que no está nada mal. Y si no lo seguís o cualquier cosa, creo que en el Twitter de cualquiera de nosotros está el retweet de hace un poco, entonces lo puedes encontrar en cualquiera, ¿no? Pero bueno, si no, tu Twitter es Asturmic, igual que tu nick en YouTube y aquí. Entonces es fácil encontrar su Twitter por si no lo seguís. Y Si bueno, no, simplemente vais a mi canal y en el banner tengo un enlace a Twitter, o sea que no hay... profesional, ¿eh? Es Y profesional. si no, también os podéis pasar por el mío, ¿no? Y en la caja de su voz, pues ahí está también Astur. Y que os llevará otra vez a mi canal. Bueno, O sea, está boteando a la vez de que denuncia un bot, Astur, ¿no? Sí. Es como, sí, es cíclico. Sí, Claro. Sí. es como un- Es que lo hacemos con clase aquí. Sí, yo lo tengo un hacemos- pájaro como el que tenía Homer Simpson que le da F5 al teclado, sube y baja. Sí. Sí, como el canal de hijos que tenía el perro ahí amaestrado. Y Rubén, explícanos una cosita. Hostia. ¿Qué ha pasado esta semana que no he subido ningún vídeo? Hasta hoy. A ver. Me he tomado una amnistía general. Una amnistía. Yo no he subido nada porque no me apetecía. O sea, llevo subiendo un montón de vídeos un montón de tiempo y tenía mucho. Yo estudio un montón de idiomas y tal, y tengo un examen mañana de euskera. Y no me apetecía nada. Estás aquí como un campeón, ¿no? No estoy aquí, eso es, estoy ahí, mañana pronto lo tengo, uno cada trimestre, son importantes, pero bueno, que hice la prueba en plan de, bueno, ¿qué pasa si no subo ningún vídeo? O sea, creo que la gente pues me conoce de sobra como para perdonármelo. Y bueno, pues pasó una semana entera sin subir vídeo y subí uno. Y la verdad es que la gente es la hostia. La gente no me lo ha echado en cara, no me ha dicho ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Cago en la leche? ¿Te va a matar? No, que va. O sea, la gente, hostia, la gente se ha volcado conmigo. Estoy muy contento de tener los suscriptores que tengo. Y joder, pues con gente así, que te entiende lo que te pasa, pues es la hostia. O sea, da gusto, da gusto. Así que contento, pero ahora estaré subiendo vídeos cada poco. Y ya está. Es que vacaciones adelantadas. Pachi, ¿qué pasa, Pachi? Haces bien. Siempre vienen bien. Nos falta Sí. aquí el señor Cruz Dorada, que últimamente creo que le ha dado la vena retro y se ha vuelto al COD 2 y últimamente no lo vemos nada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que me tocan los huevos los demás juegos, tío.
Entre eso y que no acierta ni una con el Fórmula 1. Ya te digo, tío. No vi el vídeo, pero no se quiere bajar el R-Factor porque sabe que lo porque en palizo el y luego lo subo a YouTube. Porque en el R-Factor puede perder alerones y en el otro no. Tío, qué lástima, ¿eh? Yo que pensaba que iba a ser pitoniso hoy otra vez. Y mira que ha acertado a veces, ¿eh? Que he quedado normalmente siempre igual que queda Alonso, pero hoy ha tenido mala suerte. Y por otro lado, tío, que gilipollas no meterlo en boxes a cambiar el puto alerón. ¿Se pensaba que iba a aguantar 200 vueltas con el alerón ese ahí colgando o qué? Pero bueno, fueron órdenes de equipo. Ya, Eso con Yantón no pasaba. Claro, está claro. o sea, Lo que pasa es que si ves que en la primera curva te vas con el alerón rozando el suelo, lo más normal es que justo cuando llegues otra vez y acabes toda la vuelta, pues entres en boxes, te lo cambien rápido, oye, se cambia la estrategia o hacen lo que tengan que hacer y ya está, pero no Hubiera dejarlo. puesto neumáticos de seco y hubiera salido. Que hubiera sufrido vuelta, sí, pero bueno, hubiera recuperado ese tiempo que hubiera perdido porque la siguiente vuelta entraron todos los demás. O sea, fue una cagada monumental de Ferrari. Una cagada, pero que te cagas. Yo cuando vi que pasó y no entró en boxes dije, buah, ya está. Y normal que se le cayese, si es que le duró nada, 10 segundos. De hecho, hizo un GIF por la mañana, no sé si lo viste. No lo he visto, tío. Y Twitter, la verdad es que... Espera, os lo pongo aquí por Skype para los que lo podáis ver. No sé si lo podrá ver Feres al estar emitiendo. Sí. A ver, espera, que lo busco. Bueno, seguid hablando. Sí, mientras Feres. Call of Duty 2. Creo que junto con... A mí con el 4... Aquí está. Por la historia, ¿no? Sí. Y por el multi. El Tiene- multi tenía muy buen multi. Es más, fue Sí, el multi no, fue el primero. cursor del 4, se puede Claro. decir, el que sentó Sí. las bases del 4. Yo, de hecho, había subido... como 4 vídeos así tengo del multijugador de Call of Duty 2. Lo que pasa que ahora entrar es un poco lamentable, ¿no? Porque encontrar partidas donde haya gente... En PC aún se puede jugar. PC sí, pero el caso es que ese junto con el 4 creo que son... También han sido los dos mejores que han habido. Entonces, pues volver un poco a los orígenes de donde Para mí empezó Warfare 2 todo. me gustó mucho. Sí, no, como divertido sí, pero como juego y como historia y quitando toda la mierda de todo lo que hay ahora de rachas de bajas, lo que eran juegos, vamos. Sí. Hombre, Call of Duty si te 4, parece que no hay rachas de bajas en el COD 4, tela. Yo cada vez que me meto a PC, y tú ya lo sabes, porque ya me viste morirme de sida en alguna vez, es que es todo el rato rachas de bajas. Es que en Warfare 2 tienes a lo mejor de 2 o 3 rachas por partidas. Es que en COD 4 las tienes todo el rato. Sí, pero por ejemplo en Modern Warfare 2, Modern Warfare 2, después del Call of Duty 4, pues se pensaban que iba a ser la panacea, que ello iba a ser la puta polla, y la cagaron totalmente cuando empezaban a salir Harriers y helicópteros de todo tipo en el aire. O sea, es que... Que os interrumpa, pero esto es una cosa que va a salir más adelante, os lo aseguro. Entonces, casi lo dejamos para después, ¿vale? Porque hay una cosita que vamos a hablar después y se va a hablar de esto. Entonces, para no Hacemos caso porque repetirnos, eres el jefe, que si no... si no os echo fuera, ya te van por culo. Nos despide y ya verás tú qué hora. Porque eres y el después a ver jefe. cómo llegas que a si fin no- de mes. Usarás vos, porque si no, a ver cómo hace. Hombre, por descontado, vamos. Ahí has estado- Tengo botijos como para parar un tren. Pero has bueno, estado siempre, a mí nadie me dijo que esto era un podcast de videojuegos. No, esto generalmente era de mujeres. Lo que pasa es que. Podemos hablar de tetas si queréis. O sea, por mí, Pero Hombre, bueno. como que hablar. Bueno, ya estamos ya más gente que al principio. Así que bueno, quería daros las gracias por la acogida que tuvo el episodio piloto, también puesto como episodio 0, porque la verdad es que tuvo una acogida impresionante. Sabemos que fue un tema que mucha gente le gustaba, quería escuchar de ese tema, que era el tema de los bots. Morbosos, que sois unos Sí, morbosos. básicamente sí, pero bueno, de todas maneras, pues muchas gracias por la acogida que tuvo y bueno, ya se dijo en ese momento que iba a ser un podcast centrado en videojuegos y en YouTube, porque todos los que estamos aquí somos youtubers, pero sobre todo en juegos, ¿no? Que es lo que nos une aparte de YouTube. Y YouTube, además, tampoco queremos volver esto un tipo sálvame YouTube, porque la verdad muchas veces ya es mejor pasar de todo lo que hay, de la mierda que hay, que si no uno acaba hasta las narices de todo, ¿no? Ujú. Y bueno, Doy fe. Por decir vamos- algo, ya lleva 5 minutos callado. El podcast lo vamos a centrar en unas cuantas secciones. Y la primera de ellas vamos a hablar de lanzamientos recientes que hubo de videojuegos y lanzamientos recientes sonados. Que tenemos unos cuantos aquí apuntados. Algunos de vosotros
dice algún juego que salió en la última semana o así, no me digas uno que salió hace un mes y quieres escuchar nuestra opinión, ponlo en los comentarios. Y el primero que quería hablar es el Gears of War, el Judgment. Vaya nombre le fueron poner, joder, lo podían poner un poquito mejor y más sencillo. Y bueno, este nuevo Gears of War, no sé si alguno de vosotros que estáis aquí lo habéis probado. Yo no tuve ese privilegio todavía, ni siquiera me bajé la demo multijugador. O sea, soy vago hasta para eso. No sé si alguno de vosotros lo probó la demo o algo. Sí, no. No. Vale. Vagos, esos son los vagos. Sacad ese dinero del partner. Bueno, para los que no lo sepáis, la saga Gears of War, bueno, es uno de los buques insignias de la consola Xbox 360. Y este Gears of War es como una especie de precuela de los anteriores. Nos sitúa unos años antes de lo que pasó en el Gears 1, ¿no? Y básicamente las principales diferencias, que es lo que yo quiero renombrar, porque no voy a explicar ahora en qué se centra toda la saga Gears of War, porque no estaríamos aquí hablando una hora solamente de la saga Gears of War. Pero bueno, básicamente el juego tiene unas cuantas mejoras. Para empezar, el argumento, que se centra en un tipo de flashbacks, ¿no? Pasa ves prácticamente el final, casi el final del juego, y lo que pasa después son flashbacks que van contando los protagonistas. Y básicamente la diferencia respecto a los demás Gears of War es que es incluso más alocado la campaña, más sangrienta todavía que los anteriores, más alocada, más combate de cerca. Y después tiene las principales novedades, bueno, aparte de los enemigos, que vuelven a ser los locus normales, sin ser los que de Gears of War 2 y 3, con la de Inmulsión. Si no me equivoco, hay un tipo de locus nuevo, ¿no? Sí, exacto. Hay un tipo de locus nuevo que es como un mini berserker, ¿no? Que cuando le dispara Sí. se vuelve como tira el arma, se vuelve loco, crece ahí. Sí, se calienta. Se calienta Se pone caliente, hijo. y empieza a Pone hostias ahí. ahí con todos, ¿no? Y la principal diferencia es en el tema del multijugador. No se han querido centrar tanto en el tema de multijugador como los anteriores, que casi la campaña era un pretexto para el multijugador. Los Gears of War siempre se centraron sobre todo en el multijugador, desde el 1. La campaña a mí siempre me gustaron, pero tampoco fueron unas campañas modélicas, ni unas campañas de, hostia, las mejores que recuerdo, no. Entretenían, no duraban la verdad mucho, pero bueno, no estaban mal. Pero el multijugador siempre fue lo que llamó la atención de la saga, ¿no? Y aquí, en el multijugador propiamente dicho, no han querido hacer mucho, pocos modos de juego, nada más pusieron 4 modos de juego y uno nuevo, que es de todos contra todos, un modo de juego visto en los Call of Duty, por ejemplo, ¿no? Y 4 mapas solamente, ¿no? Y la principal novedad en cuanto a multijugador es que no hay horda. Hay un nuevo modo, que es modalidad supervivencia, que es parecida a la horda, pero a mí la verdad me llama más la atención que la horda, ¿no? Aquí hay algunos de vosotros probó la horda, Cruz sí, el modo horda del Gears 3. No sé, algunos más probó el modo horda, pero básicamente era oleadas de enemigos, ¿no? Oleadas. Sí. En el 2 eran oleadas simplemente y en el 3 podías hacer pues barricadas, armas fijas, mejorarlas. Tenía ese toque más a la hora de mejorar y demás. Pero en esto lo cambiaron. Si lo han quitado, Lo han cambiado. bajo mi punto. Pues lo han cambiado, yo creo que lo han cagado, ¿no? Si quieres te explico de qué va. Y a ver, a mí, en principio, Sí, explica. bajo lo que te venden, me gusta más. En vez del mítico modo horda, debemos aguantar oleadas de enemigos, pero que no tienen... el objetivo no es acabar con nosotros, ¿no? Sabíais que si nos mataban a todos, terminaba el modo horda. Perdíamos, ¿no? Sino que el objetivo de los enemigos es ir avanzando por el mapa creando agujeros encima de puntos concretos de suministros nuestros, perdón. Esto es un poco, digamos, lioso. O sea, tú aguantas una oleada defendiendo diversos puntos del mapa. Si los pierdes, los locus avanzan y tú retrocedes. Y si retrocedes 3 veces, pierdes la partida. ¿Me explico? ¿Me habéis pillado? Sí, es como un avance de posiciones más que otra cosa, ¿no? Sí, en vez de centrarte nada más, pues me acuerdo, en el 3, cogías los que jugábamos a horda, aunque jugáramos en el nivel locura, nos campeábamos en un sitio y lo fortificábamos y aguantábamos. Únicamente teníamos que salir cuando venía el jefe final, que eso a lo mejor ahí no podíamos aguantar ni de coña, pero para el resto aguantábamos ahí como campeones. Ahora no es así, ahora hay que defender unos puntos y si te los quitan, retrocedes en el mapa. Eso habría que ver cómo es, ¿no? Habría que probarlo y tal. Pero bajo el papel a mí me gusta eso que sea más... medio tan estático, ¿no? Porque sí, en el fondo, en el más modo dinámico. sorda no aprovechabas todo el mapa.
Porque para aguantar tenías que estar siempre junto, ¿no? Tenías que estar siempre junto con el equipo, entonces no te movías por el mapa. Siempre estabas en una parte que era la más fácil que se podía defender. Y aquí, pues... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el mapa se va abriendo a medida que vas avanzando? Sí, eso es lo que... Yo no sé si aquí hay alguien que lo haya... bueno, en los comentarios, en los que nos estén viendo, que alguien lo haya probado y no lo puede, digamos, confirmar o no, pero supuestamente es así. O a lo mejor no es abriendo, pero a lo mejor está abierto todo desde el principio, pero tienes que ir a defender unos puntos o ¿sabes? Ya. Ahora mismo que recuerde que haya algo parecido, es que tengo en la cabeza un juego que era un estilo parecido, en algún modo, pero es que ahora mismo no me sale el nombre. Manda narices, pero bueno. Básicamente, y además tiene un ganchito especial esta modalidad, que los personajes tienen especialidades que van ceñidas al personaje que uses, no que tú eliges el que te da la gana con el personaje. Por ejemplo, a ver si me explico. El personaje de Bert, el rubito, tiene una especialidad que es ingeniero. El Cole, que es el negrata musculoso, tiene otra especialidad que es la de soldado. Los otros tienen otra especialidad. Cada uno de ellos, uno es médico, otro, bueno, ¿sabes? Tienen 4 especialidades, 4 o 5. Creo que es hasta 5 jugadores. Y cada uno tiene una habilidad que hacer: dar munición, curar a compañeros, hacer diversas actividades, o sea, diversas cosas. Lo cual a mí me da un, ¿sabes? Me parece que da más juego. Pero bueno, todo sería probarlo. Bueno, sí, de hecho, por ejemplo, el Gears of War, el 3, era un modo, por ejemplo, el modo Horda era más, bueno, era un tema cooperativo también, o sea, tenías que cooperar o cada uno marca una serie de posiciones para eliminar a todas las hordas de enemigos que venían, ¿no? Quizás, de alguna manera, esta nueva modalidad vendría a ser algo más cooperativo aún. O sea, que hay que colaborar más entre los compañeros para poder seguir avanzando. Sí, básicamente sí. Es por lo menos lo que parece. Pedía la opinión, en general. Pero sí, me imagino que tiene que ser algo así más cooperativo. Y bueno, otra cosa que trae este juego, que ya traía un poco el Gears of War 3, pero parece que aquí todavía es más sangrante, es el tema de los micropagos. Me acuerdo en el Gears 3 podías hacer micropagos pues para temas de camuflajes y demás. Creo que en este todavía hay más personalización en cuanto a personajes, y creo que todavía es más sangrante el tema de los micropagos, que esto da para otro podcast aparte, ¿no? Últimamente están pasando con el tema de los micropagos en los juegos. Para quien no lo sepa, explícalo. Pues básicamente que te hagan pagar por todo. Todo, o sea, cualquier cosa que... Micropagos. Un ejemplo, claro. Seguramente mucha gente más conocerá que en el Gears será el Black Ops 2. El Black Ops 2 pusieron ahora camuflajes nuevos, ¿no? Cada camuflaje, yo no los miré, ni los quiero comprar, ni miré cómo se compran. No sé si vienen en packs, si se pueden comprar individuales, no sé cómo va, pero básicamente es comprar cosas por separado. En vez de un DLC que te traiga todo, es todavía menos. O sea, compras un vestidito, que compras un arma, que compras un tal, y te sacan un montón de ellos, ¿no? Sí, tipo Street Fighter y eso, como hicieron en su día con el Street Fighter hace un año. No, como un montón. A ver, hay juegos que sí, juegos incluso de rol masivos, online, sí, tal, sí. que quieres más personalización y muchas cosas, pero que te claven lo que te clavan por un camuflaje de una escopeta, que son 4 pintarrajos ahí mal dados con una brocha, y te claven a lo mejor, yo qué sé, 100 Microsoft Points. Pues, hombre, yo te digo, estafa, ¿no? el caso de Street Fighter fue muy famoso porque por poner rosa a tu Ken tenías que pagar 10 euros. O sea que no era moco pavo, ¿sabes? O sea que fue muy sonado en su día. No sé si eran 10 euros, pero era mucha pasta, ¿eh? Por poner rosa a Ken, tío. Bueno, por poner rosa a Ken, quiero decir, por poner a tu personaje con un traje distinto, tienes que pagar la hostia de dinero. Sí. O sea que fue indignante a más no poder. Y estuvo hablándose mucho de eso en internet y cagándose todo el mundo de Capcom a lo bestia. Bueno, pensar también que nosotros, porque hablamos aquí y conocemos lo que conocemos, pero que hay mucha gente fanática de según qué juegos, sí. En este caso los Call of Duty o el Gears of War o lo que sea, y la gente todo lo que salga para ese juego lo va a comprar. Sí. Hombre, obviamente, si lo hacen es porque eso pagan, es un negocio, claro. Entonces, saben que sacan un camuflaje y te cobran pues 100 Microsoft en el caso de Xbox, o en el caso de PlayStation, pues no sé, lo que sea,
pues sabe que con eso van a ganar muchísimo dinero, porque habrá gente que lo va a comprar, segurísimo. Y Joder, entonces, es que pues, es así, es un negocio. Y al final, pues todo funciona de la misma manera, ¿no? Aquí no te van a estar sacando DLCs donde te metan un camuflaje pudiéndotelo cobrar por otro lado, ¿no? Si luego te sacan el DLC, te lo van a cobrar también. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, te van a sacar un DLC con mapas y en ese DLC pues te van a incluir 2 camuflajes. Pues no. Pues te van a cobrar lo mismo por el DLC, pero los 2 camuflajes te los van a cobrar aparte. ¿Vale? Con lo que van a ganar el dinero del DLC más los camuflajes. Así que, pues, esto es un no parar de hacer dinero. Pero bueno, oye, es un negocio y como negocio para ellos tiene que ser rentable y si les sale bien, es su trabajo. O sea, es así. Que cambiando de opinión estaría en nuestra mano no comprar esas cosas. Estaría en nuestra mano comprar esas cosas, pero todos decimos siempre lo mismo, ¿no? En el caso de Call of Duty, que es el caso más sonado porque es a lo que juega prácticamente todo el mundo, ¿no? Todos nos quejamos del precio de los DLCs cuando salen o cuando en su momento no existía lo del Season Pass y todas estas movidas, sino que tú comprabas los DLCs por 14 euros, creo que eran 14 o 15 euros, y todos nos quejábamos de que era muy caro, pero todos lo comprábamos. ¿Por qué? Porque tu amigo lo compraba, porque la gente o el grupo con el que juegas todo el mundo lo tenía, todo el mundo jugaba con mapas nuevos, tú no, y al final lo acababas comprando. Pues esto es igual, no que nos podíamos poner en contra de comprarlo, sí, pero al final todos lo acabamos comprando porque si el juego te gusta, pues no te quieres perder esos nuevos mapas o lo nuevo, ¿no? Que vaya saliendo, pero que al final es un negocio que ellos saben perfectamente que les va a ser muy rentable, porque si no, no lo harían. Sí, Claro. yo un poco... Hay algunos DLCs que merecen la pena, hay otros DLCs que dices la verdad esto, ¿qué cojones es, no? Pero una cosa es eso y otra cosa son los micropagos. No sé, yo eso hasta ahora no he pagado micropagos para nada, ni lo pienso hacer. O sea, ese me parece otra cosa diferente a los DLCs, y me parece, a mí personalmente, bastante peor, porque básicamente es como si en realidad que compres entonces que te pongan como el free to play, el juego gratis, y que te personalices todo mediante micropagos. Entonces así no lo vería mal, pero que te cobren 70 euros por un juego y después te quieran todo a micropagos, yo eso sí que no. No, yo las Bueno, ya cosas. sabes que está de moda el sacar los juegos por fascículos ahora. Sí, ahora Bueno, pagas 70 pero- euros por los títulos. Pero hay juegos free to play que tú sabemos que tienen una calidad bastante buena se nutren el dinero de los desarrolladores Bueno. a base de micropagos. De eso Sí, se sustentan. La mayoría. Vale, Vamos. yo eso no lo veo mal. O sea, el juego te lo dan gratis y después cada uno mejora su personaje. No solo estéticamente, sino a la hora de mejores armas y todo eso. Me parece bien. O sea, el juego te salió gratis. ¿Qué más le quieres, no? Cada uno gastará lo que le parezca, lo que le dé la gana. Pero, por ejemplo, el caso de este Gears of War, que a mí no me lo compré por un simple motivo. Me parece que no merece la pena gastar lo que cuesta de salida. O sea, si lo pusieran a 30 euros, yo me lo compraba. O 25, ¿sabes? Pero no voy a pagar a precio de juego de consola de salida porque el multijugador está limitado por modos de juego por mapas. En la campaña es cortísima, como todos los Gears of War, pero es cortísima, ¿no? Y lo único que te llama la atención es el modo de supervivencia, que no sabes cómo va a ser, y encima si te meten micropagos todavía peor, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo. Hombre, vete tú a saber como suele pasar últimamente, que descubren que antes de sacar el juego ya han metido dentro el DLC Sí. o lo que sea, y eso ya dice mucho que decir de la empresa. Es bastante grave que nos tomen por gilipollas, porque vamos a ver, o sea, se supone que un DLC está para complementar un juego completo, no vas a cortar parte del juego antes de sacarlo al mercado. Es que eso es un insulto a la inteligencia de la gente. O sea, es que ahí demuestras que te importa solo el dinero, porque a mí meter un DLC y cerrarlo incluso antes de haber sacado todo el juego, eso es decir, mira, te voy a hacer pagar más porque quiero más dinero. O sea, es que es así. O sea, yo entiendo que hagas un juego y al de un mes y pico digas, pues voy a ampliarlo con esto, ¿vale? Y he trabajado y lo pagas por 10 euros. Está bien. Pero que lo planees antes de sacarlo, eso es de traca. Eso es que nos vamos a la mierda o algo así, o eso es lo que creo yo, vamos. Me parece la hostia. Sí, yo el tema de los micropagos, mientras sea solamente una cosa
vamos, que no sea necesaria, ¿no? Es como lo Estético, de, una cosa sí, estética. mientras que sea algo estética, como sea, pues comprar lo que decíamos, camuflajes para las armas o vestir a tu Ken en calzoncillos o de rosa, como quieras. Pues bueno, cada uno al final con su dinero hace lo que quiere, ¿no? Mientras, ya te digo, mientras que sea algo, digamos, optativo, estético o irrelevante, ¿vale? Una cosa de, pues, por tener variedad. Vale, pues venga, pues este es tu modelo de negocio y lo puedes hacer como quieras. Pero si entramos ya en cosas realmente necesarias o que de verdad, lo que dices, ¿no? Que te venga un multijugador semicapao para que tengas que completarlo, pues hombre, ya no lo veo, bueno, no lo veo legítimo. No, porque joder, te está engañando, ¿entiendes? Ya te la quieren, van con la intención de querer meterte la doblada. Sí, no, no. No, pero Entonces, acordaros que esto es un paso para que te cobren mapas, te cobren mapas por mapa separado, que te cobren armas por separado, incluso accesorios de armas por separado, y si no, acordaros tiempo al sí, tiempo. sí, no, Lo no, digo porque en PC ya pasa. estoy completamente de acuerdo contigo. El otro día por Twitter En andaban con la en coña. PC ya pasa. Pero pasa en juegos free to play. Vuelvo a repetirlo. Te compras hasta Pero los ves, accesorios. ahí lo entiendo. Ahí lo entiendo. El juego llega gratis y tal, están trabajando en ello y tú no estás cobrando nada por ello. O sea, tú no estás pagando nada por un trabajo de otra gente, Ujú. ¿vale? Pero tú luego quieres más y tienes que pagarlo, ¿vale? Pues de puta madre, tú no has pagado nada por el juego, pero no solo eso, sino que además tú podrías acceder a eso mismo muchas veces sin pagar. Lo que pasa es que te iba a costar la vida, ¿vale? Sacarlo, pero también podrías acceder a ello sin pagar. Entonces, bueno, aquí, coño, cada uno es otro modelo de negocio que me parece que que funcionaría mejor eso que no, el cobrarte por un juego, luego cobrarte por los DLCs y encima cobrarte por las pijadas de o mejorar las armas o mejorar no sé qué o ponerle coloritos o tal. Hmm. Ya me parece querer sangrar en exceso cuando los juegos en consola sobre todo son bastante más caros que en PC y vale que no está mal, pero coño, la consola tampoco es barata, sobre todo cuando recién salidas del horno. Joder, que en cuanto a calidad comparada con PC, pues están como a la mitad o menos, ¿entiendes? Pues es lamentable ir al game y ver el Modern Warfare 3 a 60 euros aún. Es una vergüenza. Es una vergüenza, o sea, es una vergüenza eso. Pues ¿Entiendes? sí. Es insultante. Es que no sé, es que no es una vergüenza, es que me siento hasta insultado. Sí, sí. Entonces, joder, y luego es a lo que vamos, ¿entiendes? DLC de no sé cuánto. Pues y al final, para que sean 4 mapas que son prácticamente iguales, bueno, no sé, yo el Warfare 3 no lo toqué, y hace mucho que los Call of Duty me parecen que están, aparte de ya parados, obsoletos y son un auténtico cáncer. ¿Vale? Yo, vamos, el Black Ops 2 lo cogí para Xbox y jugué 3 veces. O sea, jugué con Ferenc y con Cruz y jugué 3 o 4 veces porque no puedo con ello, no puedo con ellos. Están hechos una mierda ya están desvirtuados. Y encima, pues eso, que si paga camuflajes, que si paga mapas, que si paga no sé qué, al final hemos pagado un juego que es igual que el 3 que es igual que el 2 y que es igual que el 1. O Sí, sea, yo no he jugado, pero mucha gente que he leído por ahí insiste que los Call of Duty son como una fotocopia de una fotocopia, ¿sabes? Tú fotocopias algo y luego lo vuelves a fotocopiar y queda aún más amorfo que la versión original y cada vez va quedando aún más amorfo hasta que te queda un slops ahí de los Goonies que es bastante Bueno, impresionante. pero un poco eso pasa porque los juegos también tienen un límite y más allá de en un shooter pues es complicado. O sea, sí que está bien lo que decimos todos de la innovación y de que pues cada vez que sacan un Call of Duty pues esperas a ver qué han sacado de nuevo, qué se han inventado, pero cada vez más está todo inventado. sí, en eso, mira, en eso estoy de acuerdo, pero mira, porque lo voy a enlazar precisamente con lo de Gears of War. Y me parece que el problema es querer estirar las sagas demasiado. Eso es. ¿Entiendes? Las franquicias. Gears of War, vamos a ver. Yo entiendo, tú empiezas una saga y tal, pero joder, Gears of War, el Gears of War 2, el 3, la precuela de no sé qué, es que luego me van a traer la precuela de la precuela, luego me van a traer el Gears of War 4, que será numéricamente el correlativo al 3, pero aunque haya salido el sexto, ¿vale? Pero luego es que me van a traer uno que venía entre medias del 2 y el 3, que son las historias perdidas de San Pedro. ¿Entiendes? Que sí, que es la costumbre que están. Que no hagan como Nintendo y te hagan una versión pinball. No, es que lo mismo es que, joder, es lo mismo que el God of War. 250.000 versiones o el Assassin's Creed. Joder, van a hacer ahora la cuarta con piratas, sí, pero es que también tuvo su versión de PSP, su no sé qué. Joder, vamos a ver, a una misma franquicia, tío, le estás metiendo muchos palos. Yo Bueno, creo pero que no eso tienen compares que... Sí, que, habla, que Stroll. no es lo mismo. O sea, Assassin's Creed al final la van a cagar, pero para mí de momento no la han cagado. No, bien, no, Hombre. yo no te digo que la caguen o no la caguen. Yo te digo que se está entrando en una Han dinámica de vendido... querer estirar demasiado franquicias. Y que a lo mejor pueden llegar a perder el sentido
o el norte de lo que era la franquicia original y entrar en una especie de dinámica un poco extraña, ¿entiendes? De ala, venga, como vende, vende. Sí, no, sí. Es Está que viendo lo- mucho ahora, ¿eh? Y en los no, Assassin's Creed, coño. la- O sea, cada cosa vale más. Fíjate, que la gente, tú termines una saga y la gente se quede con ganas de haber tenido más, Ujú, que no por querer estirar, acabes cargándote toda una saga. ujú. Hombre, Que hombre. pudo haber sido buena si te quedabas como tal. Esto es Yo ahí como yo tengo un ejemplo para eso, ¿eh? Sí, sí, dilo, dilo. Ahí, para mí, tiene mucho que enseñar es Valve y, por ejemplo, Half-Life. Sí. Half-Life, cualquier otra empresa, ya mismo EA, estaría ya hasta en los huevos Kinder el juego, macho. Con el éxito Sí. que tuvo esa saga. Y Valve, veis que el Half-Life 3 se apresure cuando esté. Hay algunas desarrolladoras y editoras pues que le importa la calidad final, ¿no? No que el juego salga en cantidades industriales. Y respecto a lo que decía Astur de Assassin's Creed, salió el 2 y salieron otros dos que antiguamente se le denominaban expansiones y te lo vendieron a precio de juego nuevo. Sí. Entonces la cagaron. El 3, vale. El 2 y el 1 el 1 para mí era una bazofia de lo repetitivo que era. Ya Sí, son todos más o era menos repetitivos, fácil. pero el 1 eso era una cosa insufrible. Pero es que el 2 sacaron otros dos que eran expansiones. Expansiones de toda la vida. Expansiones que hubo en PC. Que te lo vendían a menos precio. Aparte, pero te lo vendían a menos precio. Cuando ¿Qué- empecé qué- no qué había te descargas, refieres? no había descargas ¿Qué digitales. te refieres? ¿Al Brotherhood de Revelation? Exacto, sí. Ujú. Sí, O sea, pues- antiguamente, porque ahora con las descargas digitales eso ya no funciona tanto así, pero antiguamente te comprabas un shooter, yo qué sé, se me ocurre. Medal of Honor, el primero de PC, salieron varias expansiones, pero ¿qué pasaba? Cada una salía a un precio reducido en formato físico, pero a un precio reducido, no al mismo precio que salió, ¿sabes? El juego original. Con esos juegos de estrategia, lo mismo, ¿sabes? Todos los juegos, esos se llaman expansiones y no te lo vendían a 70 eurazos. Ujú. Y eso para mí, la No, cagaron con eso. A mí si cogen y sacaban el Brotherhood y el Revelations, pues lo sacaban a 30 o 40 euros, un aplauso. Un aplauso, porque tampoco es un mal juego, ni mucho menos. Un aplauso, pero es que sí. que no te lo vendan como un juego nuevo cuando es una expansión de toda la vida. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo el 2 lo disfruté y el Brotherhood también. El Revelations Son jugué expansiones. 3/4 de hora y paré. Ya paré. O sea, me pareció demasiado. Vale, me habían puesto cositas nuevas y tal, pero me seguía pareciendo No, yo lo juego. muy lo mismo, ¿vale? Entonces tengo ganas de probar el Y 3. es que yo no me estoy refiriendo a la calidad de los juegos en sí, sino a cómo aprovechan estamos hablando de aprovechan el tirón. El nombre, Sí, sí, sí. todo. Hombre, O sea, el tirón, el nombre. Pero Aprovecharon todo eso está teniendo sus consecuencias, ¿eh? O sea, fíjate, ahora estoy un poco contento porque EA se ha llevado un gran palo con Crysis 3, con Dead Space 3 y ha dimitido John Riccitiello, que era el CEO de EA, por temas de que había ido muy mal las últimas franquicias. Mira, Crysis 3, que la gente dice que dura 4 horas la campaña, lo comparas con Crysis 1, o sea, por ejemplo, por comparar, ¿sabes? Ya el 2 Cómo con era el el 1 lo puedes comprar ya. o el 2 con el 1, sí, pero. Y vamos. O Dead Space 3, que me parece que han dicho que han rebajado el precio Sí, de 50. el 50, igual Y que el Crisis 3 en Origin, los no hay, el 50%. no hay- no hay mejor forma de ver que un juego se va a la mierda que es pues comprobar cómo baja de precio a menos de un mes de su lanzamiento, ¿sabes? Eso es. Vamos, porque mira, Skyrim, el éxito que ha tenido, ya está un año y pico ahí a 50 pavos. Y Sí, Dead claro, Space claro. 3, que ha estado a 50, 60 pavos y ahora está a menos. ¿Y cuánto ha pasado? No ha pasado nada. O sea, es que no ha vendido un cagao. Bueno, eso yo creo que también tiene que ver con el tema de casualizar las franquicias muchas veces. No, Y eso, perder, EA lo que hablábamos, EA perder está el norte loca. de. Sí, EA es experto Mass en eso. Effect, lo que le hicieron a la saga. A eso es a lo que vamos. El juego ya 3 todavía yo. Y aún así, la saga Mass Effect sigue siendo la mejor que he jugado nunca, pero vamos, que Pero- se la cagaron. El Mass Effect 3 Lo el casualizaron. juego está bien, pero es que la cagaron en el final. Lo casualizaron. No sé. Yo vi el multijugador y dije, esto yo no juego al Pero 2. bueno, aquí no se puede hablar de Mass Effect 3 que Rubén no lo ha jugado todavía y me pega. No, pero ves, es un ejemplo del tema de estirar demasiado una franquicia, ¿vale? Tú sacas el digamos, el primer juego, hostia, tiene más ventas de las esperadas, buena acogida, buena crítica, a la gente le gusta, le encanta, le engancha, ¿no? Bueno, vale, sacas el segundo y tú dices, venga, a ver si puedo repeñar un poquitín más de esa gente que a lo mejor quedó con vamos, el oído dulce, ¿vale? Del resto de comentarios de los demás y tal.
Y le vamos a dar una vueltina un poquitín suave, tal. Hostia, sigue teniendo buena acogida, muy buena crítica y tal. Y dices tú, venga, voy a sacar el tercero y ahora sí es verdad que me los voy a comer a todos. ¿Vale? Entonces que se vengan todos para casa. Pero es Y la ahí es cuando los más hardcore, los que llevan desde el principio, te dicen, pavo, ¿qué acabas de hacer, tronco? O sea, una cosa que era, es eso, Death Space, si era Survivor Horror, ahora no te puedes poner prácticamente un first-person shooter aquí a matar bichos a lo puto loco. Y balas, No. venga, a saco. Ya, no. Es lo mismo que la saga Resident Evil. Bueno, No, pero a ver, pero es que la gente tiene una manía, no solo en los juegos, en las pelis, en los libros, de hacer trilogías. ¿Qué pasa? ¿Que las historias no se pueden completar en 2 tandas? No, No, tienen que no. completarse en 3 o 4 o en Mira. 6. No, si haces 3, haces 6, como Star Wars, o 9, ¿eh? Sí. En este caso. No, es que tienen que ir de 3 en 3, no pueden ir de 2 en 2 o de 1 en 1. No, es que si hago la segunda, es que tengo que hacer una tercera, porque hay que hacer una Pero tercera. pero eso es tan fácil, ya no porque sea una trilogía o no, sino porque es lo que hablábamos antes. O sea, es si tú sabes que algo tiene tirón, pues vas a estar estirando de la cuerda hasta que puedas. ¿Sabes? Si tú sabes que una saga en su primera parte fue un boom, en la segunda no tanto, pero también tuvo éxito, pues vas a lanzar una tercera. ¿Sabes? Que sabes que la gente va a estar ahí y No, pero hay mucha gente que ya planea trilogías antes de. También con la 1, no planea acabar una historia en la segunda parte, no, planea hacer trilogías. O sea, Sí, y eso pasa en todo el entretenimiento en general, en las películas, en los libros, en los videojuegos. O sea, que planeen hacer una trilogía, no sé. Hombre, es una cosa, ¿qué quieres una que te diga? costumbre rara que no entiendo, pero bueno, en fin. Yo en los libros quizá lo entienda, ¿no? Pues no te vas a poner ahí un libro de 3.000 páginas porque es un tocho que lo va a aguantar su madre. ¿Entiendes? Bueno, ahora con los ebook pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero bueno, pero con los juegos, tío, estamos hablando de que antes a lo mejor una campaña te duraba la de Dios y es que ahora 4 horas, decíamos del 4 Crysis, horas ¿no? y Crysis 3 dicen. Tío, es que para hacerte 3 juegos con una campaña de 4 horas te haces uno de 12 y a lo mejor la gente queda más a gusto. Es ¿Me que no entiendes? sé, Y sigue no toda sé. la misma línea y tal. Pero bueno, bueno, esto lo decía por el tema de Gears of War, Pero que me parece que es estirar demasiado una saga. Por eso yo ya, en cuanto empiezan a salir precuelas y cuartas partes y No van a mareos de tirar no más, sé qué, y versión, por eso te digo que ya en cuanto a eso ya a mí el juego ya no Es me trae más. muchas ganas de tocarlo, ¿vale? Pero Tempus, eso viene por la manía que tienen últimamente de meterle multiplayer a todo. Como si el Sí, eso multiplayer también. fuera Mira el lo Dishonored. primordial. Mira el Dishonored. Dijeron, Sí, no, puedes qué centrar. pinta un multiplayer en ese juego? No, es que no lo tiene. Ah, no lo tiene, es que No lo no sé, no lo he tienes. tocado Dishonored. Se centraron en el single player y dijeron, no, mira, nosotros no vamos a hacer multiplayer. Vamos, a no ser que hayan sacado un DLC o algo, ¿eh? Qué ganas No, de tengo, macho. la idea original No sé, era no lo he no tocado, no sacar, sé si tiene multiplayer, pero vamos. era no sacar multiplayer. Y se centraron en eso, entonces, pues chico, a mí es un juego que me encanta y tiene un apartado artístico que me parece alucinante. Hombre. Vamos, a mí me enamoró el apartado artístico, así es. Que yo lo vi un día en una de las revistas de tal y dije, en cuanto salga para mí. Y, Sí, lo viste en Game Informer y lo pillaste. Te pasó como a mí, pero yo no lo he pillado todavía. Pero, No, pues yo sí me lo cogí, tío. Yo dije, No, vale, este me lo tengo que llevar a la saca porque... Hombre, Pero es de bueno, Arcane, tío. Arcane hizo Dark No. Messiah of Might and Magic, que fue un pedazo de juego de rol, y tenía el Ars Fatalis hace, no sé, 7 años o así que salió. Esa empresa ya apuntaba maneras en su primer juego. Luego hizo lo que hizo y está donde está por razones propias. O sea, las cosas por su nombre. Pero ves, es una manera de que sigues teniendo la misma dinámica de un first person shooter, pero joder, tío, le das esencia propia también, ¿entiendes? Y tú dices, oye, pues el multiplayer que le den por el culo, y es verdad, muchas veces ahora la campaña es una excusa para meter un multiplayer, pero si ahora la campaña es corta y encima el multiplayer viene capado, macho, apaga y vámonos. ¿Entiendes? Es que entonces, ¿por qué estás pagando? Si un multiplayer funciona, no entiendo todavía la manía que tienen de meterle campaña y perder el tiempo con ella. Si, por ejemplo, Battlefield nuevo tiene una campaña y saben que en multijugador funciona, pues yo que sé, prefiero un multijugador bien hecho que una campaña que igual no voy a tocar. Y si soy de campaña, pues igual prefiero la campaña. Pero en este caso, en el caso Battlefield, por ejemplo, yo prefiero pues que hagan un buen multijugador y que la campaña, pues yo que sé, que la dejen para otro lado, ¿sabes? Porque yo no he tocado la campaña de Battlefield 3 todavía, ¿sabes? Yo ¿Es sí, así? yo la toqué en Xbox, pero luego ya, pero vamos, ni la acabé. Te quiero Pues decir, ya te digo, es que al final, si funciona Joder. más el multijugador, pues haced el multijugador. Y hacedlo bien. Y ya Bueno, está. dos cositas. Uno, respecto al Gears of War, yo me temía cuando anunciaron este juego y demás que iba, o sea, los que jugasteis al Gears of War conoceréis las guerras del péndulo. Van a hacer un juego sobre eso sí o sí. Seguro. Tarde o temprano. Y segundo, a los que sigan poniendo, acaba de ser uno bloqueado, a los que sigan poniendo gilipollas en los comentarios, bloqueo masivo, pero por parte creo de todos los que estamos aquí. Así que dejad de decir gilipolleces. No os va a valer de nada, porque además borro los comentarios, ¿vale? Avisaos estáis.
¿Qué ha pasado? No me entero de nada. Nada, las típicas gilipolleces de... Gilipolleces. De niño gilipollas. ¿Qué más? Que si no ya me hago un lío. Bueno, vamos a hablar de otro juego que salió hace nada y que la verdad también es un juego que da bastante controversia sobre cómo aprovechar una saga, ¿no? Una saga o Sí, un nombre. Un nombre, sí, un nombre. Sí. Que es en un juego de Walking Dead, el Survival Instincts. Que la verdad, yo hasta hace una semana y pico ni sabía que iba a salir un juego de Walking Dead así. O sea, yo no sé si la gente, si vosotros estabais enterados. Yo la verdad, Sí, yo lo había oído hace tiempo, pero vamos, muy poco pero no tiempo había, desde yo no había que... visto nada de él hasta hace No, no, nada. no, no. Yo vídeo imagen como sí tampoco. Sabía que los personajes, o sea, que los principales iban a ser Merle y el hermano, ¿cómo se llama? Dale. Eso, Daryl, el de la Mm. ballesta y tal. Y que iba a ser más first person shooter, no sé si al final fue así, la verdad que Sí, sí, bueno, si mal no recuerdo, sí. Pues es que vi muy pocos vídeos de él, lo que vi fue como para echar a correr también, ¿vale? pues, Personalmente, ¿eh? os voy a Personalmente, a deciros ver. un poco lo que trae el juego, cómo es el juego y después ya lo comentamos. Vale, sí. Básicamente, o sea, es una precuela, una especie de precuela de lo acontecido en una serie de televisión que mucha gente conoceréis. Y por lo que he visto en diferentes reviews, porque yo este juego, la verdad, a mí prefiero gastármelo el dinero en juegos que merezcan la pena. Pero bueno, en diferentes reviews, lo que comentaba la gente, que el juego como no empieza mal, o sea, no, en cuanto a enganchar, no nos fijamos en gráficos y eso, sino que parece que no empezaba mal, pero bueno, que el juego en sí es cortísimo, pero cortísimo, si dura 3 4 horas a lo sumo. Tiene un mecanismo muy repetitivo y rudimentario de sistema de... Siempre para avanzar, eliges si avanzas por carreteras, autovía o calles y vas parando y haciendo siempre lo mismo, misiones, tipo de misiones, igual en cada sitio que paras y dura... Y lo peor, que lo dice la gente, que tiene un final asquerosamente asqueroso y mierdoso. Asquerosamente O asqueroso. sea, que es Eso una está bien. mierda de tamaño de... No sé, El Par State. Pues por ejemplo. es una auténtica pena. Es muy lineal, como decía, y muy repetitivo. Y la inteligencia artificial que es pésima de los zombies, que te descojonas de risa de cómo funcionan los zombies, que eso es... O Bueno, sea, es que ¿tuviste alguna vez algún zombie licenciado en algo? Es a que tienen ver, que ser estúpidos a ciencia, vamos, a ver, vamos, a puro huevo, macho. pero te pueden dar... Ya lo sé, que Pero, ya sé lo que dices, hombre. en diferentes sagas, juegos, películas o series o lo que sea, salieron diferentes tipos de zombies. Llámale zombie, llámale infectado como 28 días después, o llámale tal, que cada uno tenía sus cositas, ¿no? Su tal. En la serie está claro que no son un problema hasta que la cagas, ¿no? Si vas más o menos en la Sí, serie, lo que lo ve, más o menos sigilo, no usar armas de fuego, tal, puedes ir tirando, sin, pero aquí da igual, aquí que te ven y pasan de ti, que te ven y en vez de tirar reto para ti, dan un rodeo a ir por ti, pero sin motivo obvio, ¿sabes? Qué O sea, espectáculo. una inteligencia artificial que ni le hiciera yo, que no tengo ni puta idea de programar, ¿sabes? O sea, no, creo que los hicieron glitches los y mismos que bugs los a de. montones. Es que creo que cooperaban con los de The War Z. Y que además gráficamente, no sé si habéis visto imágenes y vídeos, pero eso yo creo que en la PS2 se lleva en suspenso. Y hablamos a ultra, ¿eh? Sí, no. Qué grande, tío. Penosísimo. El juego en sí, Yo, penosísimo. O sea, me parece. yo sin probarlo porque únicamente si tengo tiempo y me sobra, que cosa que dudo, me los cargaría por lo menos para 5 minutos, ¿sabes? Sentir lo que es el SIDA. Pero ni eso, o sea, no tengo tiempo para malgastarlo en esto, entonces yo en principio no aconsejaría que lo comprares por muy fanáticos que seáis de la serie, o sea, no gastéis el dinero en esa bazofia. Porque mira que es un juego de una serie que tiene mucho renombre y que podían haber untado a las páginas web y revistas para que inflaran un poco la nota. Ya no pongan un 7 y un 8 y un 9, pero que le pongan un aprobado por lo menos. Pero es que ninguna creo que pasa de un 2. Y en Metacritic ya Sí, ves, bueno. ves lo que Bueno. pone de los usuarios y es que para echarse a llorar de la mierda, del mierdaco que es, ¿no? Este es lo que decías, un ejemplo de ver cómo tirar, Aprovechen. vamos, echar por tierra un nombre. ¿Vale? The Walking Dead es una serie muy buena, con una temática que a todos nos gusta. Y que Bueno, tuvo en la inmensa supuestamente un mayoría juego siempre llama bueno. la atención. Claro, bueno, el juego bueno, sí, tiene un juego que el otro que tenía ¿cómo se llama la empresa? Bueno, tú sabes del que La hablo, ¿no? aventura, sí, la aventura. Ese sí, un poco de aventura y tal. Bueno, no está mal. Yo jugué un poquito y no está mal. Pero
A ver, aún así, seguía sin ser lo que yo me esperaba en su momento que fuese un juego de The Walking Dead. ¿Vale? Siempre lo dije, yo creo que DayZ es para mí lo que más se acercaba a eso. Porque, bueno, joder, yo creo que todos nos imaginábamos eso, tío, andar por el bosque sobreviviendo, metidos allí en aquella puta mierda de campamento que estaban al principio allí todos juntos con la caravana aquella y tal. Y yo creo que ninguno te transmite un poquitín esa historia, ¿no? Pero esto ya me parece el querer ya estirar en exceso. Vamos a ver, echar a la mierda dos cosas. Uno, el nombre, y otro, un personaje como Daryl. Bueno, me parece un personaje muy carismático que ha evolucionado mucho durante toda la serie, muy profundo también, y me parece que es mandarlo todo a tomar por el culo por un capricho de querer aprovechar el tirón y sacar algo ya de cualquier manera. A ver, repito, es mi opinión, supongo que habrá gente a la que le guste, otros que no. La mía en particular es que ya lo sabía cuando lo escuché, sin haber visto ninguna imagen, yo dije, este no lo toco en la vida seguro. Y ya cuando vi los vídeos dije, no, es que no estaba equivocado. Ya empezamos con el tema de precuelas, de no sé qué, de no sé cuánto más. Si no te quieres centrar en ningún personaje, haz, yo qué sé, tío, que se crucen las historias en algún momento, pero son vidas paralelas. Es como después de la segunda temporada, me parece, porque estamos en la tercera ahora. Sacaron una webserie no sé si acordáis el primer capítulo. Sí, de Aquel zombie que estaba la tipa, cortado por la mitad. rubia que Eso. estaba cortada. Sacaron Aparecía hacia una. el final del primer episodio. Eso es. Pues una miniserie centrada en lo que había sido el momento de la infección de esa. Web episodios que lo tienen hecho muchas series, Claro, y me parece de puta madre. Es otra manera buena de estirar la franquicia por otro sitio. Me parece de puta madre. Bueno, curradita en otro formato, ¿vale? Muy guay, tío. Pero que me estés haciendo cositas raras ya otra vez con franquicias y juegos y tal, volvemos a lo mismo que antes. Me parece demasiado. Está aquí Orgo, que lo conocéis todos aquí, preguntando si el otro Walking Dead es una aventura gráfica y si merece la pena jugarlo. Yo no lo compré porque tampoco soy mucho de aventuras gráficas, tengo que decirlo, y estoy esperando que tenga un precio bastante bajo, porque como no soy mucho de aventuras gráficas, pues tampoco me merece a mí personalmente gastar mucho dinero, ¿no? Pero por lo que dice la gente, sí, tiene un precio relativamente barato, no sé cuánto está la hora, pero lo tengo visto por 12, 13 euros. Y es una aventura gráfica, dicen que no está mal, es más, tuvo el año pasado... Es entretenida, ¿eh? Tuvo un título a Mejor Aventura del Año, o algo así, creo. Y la verdad no está nada mal. Si te gusta la serie, yo creo que te va a gustar. No se centra en los personajes de la serie, ni mucho menos, pero yo, por vídeos que vi y demás, si te gusta la serie y lo pillas a un precio económico, o lo pillas en el Caribe, pues sí, creo que te merece la pena, ¿eh? Bueno, esto me sirve a mí para empezar a ver The Walking Dead, que no me he puesto. Así que estés ahí hablando muy bien de la serie y tal, y yo no la he visto todavía, y mira, pues ya me lanzo ahora, ya verás. Pues ya tardas. Ya verás tú. Y bueno, básicamente, resumen, si tenéis pensado comprar este juego, ahorradlo para otra cosa. Sí, no, mirarlo detenidamente por ahí. Hay youtubers que suben vídeos. Richard me parece que está subiendo la serie. Y bueno, supongo que habrá más gente que la suba. Grandes y pequeños y enormes. Pero vamos, echarle un ojo y mirarlo con calma, porque ya os digo, yo a mí personalmente sí, prefiero gastarme el dinero en otra cosa que en eso. Personalmente, vamos, y luego que haya cada uno a gustos colores y para culos maricones. O sea. Y bueno, otro juego que salió ahora y que además de una saga de renombre, el God of War Ascension, que es la despedida de Kratos de PS3. Básicamente es una entrega que retoma los orígenes de la saga, ¿no? Y básicamente no cambia. Mantiene más o menos el mismo sistema de combate con alguna novedad y algún cambio. Y básicamente es una entrega más bestia que las anteriores a la hora de gore y demás, ¿no? Y uno de los principales cambios es el tema de las míticas escenas QTE estas que hay en la saga, ¿no? Las de ir pulsando las teclitas y tal, que tienen algún cambio para que no sean tan monótonas. Sí, ahora al parecer... Los Quick Time Events o algo así. Sí, ¿no? ahora al parecer son más intuitivos, sí. No, digamos que te dan varias opciones ahí arriba y en Sí. función del movimiento que va teniendo el enemigo, pues tú tienes que ir... Ya no es la típica que te sale en pantalla solamente una tecla,
y tienes que seguirla tan, ¿no? Sino que Sí, te no, dan es ahí... más atractivo. Ujú. Sí, te dan 3 opciones y según cómo se va manejando el enemigo, pues tú tienes que ir eligiendo una a otra en función de lo No, pues, que... no. Ujú. Al menos no es tan, no es, eso, es más intuitivo, te deja un poquitín más la imaginación, joder, no es tan directa como los QT hasta ahora. Perdón, Bueno, Aferes. Nada, y básicamente tiene un modo multijugador, que es lo que estábamos hablando hace nada, ¿no? De los modos multijugador en estos juegos. En juegos que a lo mejor, digamos, tú en God of War alguna vez pensaste que merecería la pena un multijugador. Yo nunca. La verdad que, según dicen en este, lo pulieron bastante más. Tienen modos que la verdad yo flipé cuando lo vi, tipo capturar la bandera, modos Sí, y demás. sí. O sea, yo dije, bueno, es una opción que te dan. Mira, el multijugador, mientras no pierdan de hacer cosas en el campaña, que metan un multijugador que sea una mierda. Yo no lo puedo jugar y punto, ¿no? Pero es que ¿qué pinta un multijugador en un God of War? Es que es tan ridículo como usar bots en YouTube y dejar el acceso directo en el escritorio. No, bueno, yo qué sé, es de que, por ejemplo, el modo horda. Bueno, puedes entenderlo. Bueno, captura la bandera, bueno, puede ser un poquitín simpático, puede estar joder, es que simpático. No sé, tío. es un modo tan de shooters, tan de moderno, ¿sabes? De capturar la bandera, que siempre lo haces con una pistola en la mano, que un God of War ahí de Atenas, Dios, no, 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 es que no casa, es que ya es como súper raro, ¿sabes? Es como que no te entra bien en la cabeza. Pero bueno, en fin, allá ellos con sus ideas extrañas. Pero ¿por qué lo hacen? Es tan sencillo porque es lo que vende. Ya, ya, no, no, el multijugador Es a que, todo y ya es lo que hay. Sí, claro, Yo sí. qué sé, multijugador hoy tío. día es lo que vende y le meten multijugador hasta las lentejas que te hacen a mediodía, ¿sabes? Es lo que vende. Mira, en juegos así de ese tipo casi veo mejor el cooperativo que el multiplayer como tal. Sí, eso está bien, es un buen ¿Entiendes? modo por Joder, ahí. el cooperativo, tío, yo sí que creo que es de verdad algo que le da aliciente. Bueno, Sí. es más, yo muchas veces que hablo con Fres y tal, digo, ¿este tiene cooperativo? Sí, no, joder, si lo tiene, casi que va a la saca vamos, de Bellón, ¿entiendes? Porque, joder, puedes disfrutarlo con colegas y tal. Bueno, sí, le da cierto. Digo, para juegos de este tipo que a lo mejor, hostia, multijugador te suena como raro, ¿no? Pues coño, pues eso, en vez de multijugador, coño, ponle un cooperativo. A lo mejor le pinta más, no lo sé, ¿eh? Ujú. Bueno, Seguro que sí. Habría que verlo. tiene un modo, que a lo mejor este sí que os gusta, que es una especie de modo horda. Hmm. Que es una especie como de no cooperativo, sino que cooperas con, bueno, cooperas o luchas contra un jugador, con otro jugador online, básicamente de aguantar hordas y gana el que aguanta, el que, el que primero muera pierde, ¿no? Es casi no es cooperativo, es competitivo pero en modo horda. No es como Gears of War que hablábamos antes que había que ayudarse y tal. Aquí no, aquí es modo horda pero gana el que Y no aguanta es el hilo. tampoco, no es tampoco uno contra otro, sino Sí, competir. compiten por Mm, separado, mm, ¿no? Contra las hordas, digamos. sí. Y bueno, sí, el último sí juego que salió hace pocos días y tal de renombre fue la versión de Resident Evil 6 en PC. Que creo que aquí el señor Tempus la ha comprado, no sé si la has jugado todavía o no tuviste tiempo. No, todavía no me llegó la clave. ¿No te llegó la clave todavía? No, todavía no. Bueno, Me llegará mañana, supongo. Pero bueno, ya sabía, que me iba a llegar posiblemente mañana. yo es un juego que Si lo, si, si- tengo si lo hubiese ganas. precomprado, pero como no me dio por ahí. Yo es un juego que tengo ganas, pero me voy a esperar. Y bueno, voy a explicar las novedades que trae, la versión de Te va a PC. esperar a que te lo diga Tempus. No, me voy a esperar a que tenga un precio, o sea, salió un buen precio en PC. Razonable, ¿no? Pues en Steam está a 29 euros, pero lo puedes encontrar en diversas páginas por 19,99 o 95, o sea, 20 euros. Puedes encontrar lo que no está mal para ser un juego de salida, ¿no? Yo creo que tiene un precio bastante bueno. Y básicamente, últimamente Capcom lo que no nos tenía acostumbrados era a conversiones modélicas. Siempre las conversiones de juegos de consola eran una bazofia. Sí, bastante malos. Normalmente las compañías japonesas siempre hicieron eso. Siempre, siempre. Pasaron del PC. Pero bueno, últimamente incluso se puede ver en el Devil May Cry y demás que hacen bueno, se están currando, ¿no? En cuanto a controles y opciones de gráficas y demás a la hora de poder configurar todo eso. Se están currando las conversiones y parece que este Resident Evil 6, pues, en ese apartado, pues está bastante bien, ¿no? Y bueno, aparte de esta mejoría en controles y acciones gráficas respecto a la versión de consolas, trae un modo exclusivo que es Mercenario sin Piedad, que es básicamente como un modo horda, pero cooperando 12 jugadores.
hay 4 campañas más una. La última, aquí en la versión de PC ya viene desbloqueada desde el principio, que es la campaña de Ada. Y básicamente tiene una cosa que a mí me gustó mucho cuando lo vi en vídeo. Todavía no salió, creo que va a salir ahora. Que es un DLC. No sé si es para todos, para lo que tienen la pre-order. No sé cómo va esto. Ahora no sé si tú sabes algo, Tempus. Que es... Creo que es lo del Left 4 Dead. Sí, de Left 4 Dead. Creo que es para la pre-order, pero no me hagas mucho caso, no estoy muy enterado. La Tan y la Witch del Left 4 Dead 2 para el modo mercenarios. Y skins de personajes de Left 4 Dead 2 para controlarlo en el modo mercenarios del Resident Evil 6. Yo vi a todos y lucen espectacular y es una pasada usarlos. Y aparte esto es mutuo, en el Left 4 Dead 2 van a salir skins, digamos, los más populares los mejor valorados y populares de la que tienen en la comunidad de Steamworks y demás para el Left 4 Dead 2 van a salir oficialmente para el juego, tener esa opción, ¿no? Sí, y no sé está si bien. queréis comentar algo. Yo creo que aquí Cruz probó este juego en consola. No sé si quiere decir algo al respecto. Bueno, a ver, yo no había jugado nada a la saga. Lo que he jugado en consola, pues me ha gustado, pero claro. Resident Evil Vosotros- esto, ¿no? Sí. O sea, El y no has jugado a ningún Resident Evil y empiezas por el 6. No, no es que empezara. Yo probé Echar de la demo. conversación, bloquear amigo. Probé la demo inútil. ¿Qué iba a decir? Es igual, se me ha ido el santo al cielo, vas tú. No, eso, que Bueno, era el claro. primero de la saga que jugaste y que te había gustado lo que habías jugado. No, bueno, no he jugado, o sea, jugué la demo, me descargué Bueno, la demo eso, sí. y cuando- solo jugué el trozo de la demo que había. Y bueno, tampoco me desagradó, tampoco me he comprado el juego, ¿eh? O sea que, a ver, no me desagradó la demo, pero tampoco me llamó la atención como para comprarme el juego, ¿sabes? Así que... Hombre, el Resident Evil es un claro ejemplo de lo que hablábamos antes. La saga empezó siendo una cosa y fue, bueno, iba a decir desvirtuándolo, pero bueno, fue mutando hacia otra cosa, fue evolucionando, ¿no? Y ahora pues es más acción pura y dura que lo que era antes de más de, joder, no tengo balas, ahora esta puta puerta que me voy a encontrar, que tal, no sé qué, que si las putas hierbas verdes que no me quedan, que si no... Cago en la puta, tienes que grabar tú eso, Tempus, que quiero verte ahí jodido, Como Ya, estás contando ahora. eso es lo que... Ha estado un mono ahora de Tempus, ahí jodido en medio de, yo que sé, de Resident Evil. Qué cabrón. Joder. Esa será la intención, sí. Pero claro, a partir del 4 ya empezaron a hacerlo así un poquitín más enfocado a la acción que hacia otra cosa, ¿no? El 5 ya fue... Bueno, sí, el 4 me gustó mucho. No, Aún sí, aún siendo una 4 cosa que no tenía nada que ver. sí, aparte de que estaba un poquitín ahí en la historia un poco fuera de un poco rara, pero sí es verdad que ese sí que tenía a lo mejor más equilibrio entre un modo y otro, ¿vale? O entre un enfoque y otro. Y luego ya de 5 y 6 ya están tirando más hacia lo que es acción directa y pura. Pero bueno, me sigue llamando la atención por el tema de que, bueno, eso, por saber lo que le va pasando a los personajes, ver al hijo de Wesker. Bueno, Wesker es un personaje que me encanta, me pone que cachondo. Eso es seguir estirando el personaje. Sí, pero bueno, Wesker ya no está, con lo cual... Algunas Pero es lo mismo, campañas. seguir estirando el personaje. Algunas Sí. campañas como que dije que había 4 más 1, cada uno es como un personaje. Algunas dicen que está bien. Es un juego bastante irregular por lo que cuenta. Parece un momentito. Me dan ganas de... Mira, lo que van a conseguir es una cosa muy sencilla. Al siguiente... Yo ya me he podcast cargado a 5 o 6. No va a haber comentarios en directo y los metéis por el culo, básicamente. No, Ala. Bueno. Sí, es así. Y sé quién es esa persona. Ah, que es el mismo todo el rato. Sí. Crear una nueva cuenta y sé quién es. Piensa que es tonto, pero bueno. Bueno, que no nos va a empañar el podcast. Tú haz lo que No. tengas que hacer y vamos a continuar aquí con la agonía de Tempus en Resident Evil. Tempus es una agonía de por sí. Se parece un poco a Es que me encanta verle Ferrari, sufrir. no, agonías. Quieren esperar 200 vueltas, como decía Cruz, para cambiar un alerón. Pues igual, son agonías. Sí, no, pero es que Tempus, hay gente que juega juegos y tú la ves porque te encanta verlos en situaciones, ¿no? Tú puedes ver, yo que sé, a Mongol FPS, que es un tío que juega de puta madre, a Battlefield 3. Luego ves a otro que, bueno, que no juega tan bien, pero que comenta de puta madre y lo ves. Y tú ves a Tempus porque cuando está jodido, por ejemplo, en DayZ y no tiene balas, se acurruca ahí, hostia, tío, qué mal estoy pasando, hostia, por favor, hostia, sacadme de aquí, ¿quién soy? Yo un le veo tío por que- eso. además soy un tío que muere con estilo.
Oye, sí, que sufres con estilo. Eso es una persona que, oye, que merece la pena. O sea, que sufre Tempus, por favor, y no dejes de jugar a juegos difíciles. ¿Eh? No lo haré, no lo haré. A mí me Muy excita bien. sufrir. Muy bien. Sea masoquista, se llama. Ahí me excita tu voz. Gracias, mi amor, gracias. Pues a mí la tuya te flipas. Ah, pensaba que era la mía, niños. Espérate que ahora llega Astur y pone la suya. No tengo puesto el Samsung ahora Me porque, cago en la puta, tío. porque lloráis porque hoy escucháis el teclado, pues entonces me pongo normal. Joder, Qué es que se oye ahí Astur, crack, qué crack, fallo, crack. tío. Estoy aquí. Seguimos, va. Está Fred al ocupado. Sí, ya está. Sabía que estabas ocupado. Está bloqueando. Hemos hecho bloqueando. nuestro trabajo. Hemos ahí entretenido aquí al personal mientras Félix hacía lo que tenía que hacer. No, ya ¿Sabes está, qué? ya está. Ahora podéis poner lo que os dé la gana, me da igual. Bueno, esto más o menos son los lanzamientos recientes que hubo, ¿no? Más sonados, hubo obviamente más lanzamientos de juegos. Pero bueno, llevamos ya una horita con estos juegos, imaginaros si comentáramos todos, ¿no? Lo que vamos a hacer a partir de ahora, si queréis, me mandáis a mí o cualquiera de los participantes, pues como el podcast va a ser semanal, sale un juego, oye, quiero vuestra opinión sobre este juego, tal, y si hay alguno pues que no sea tan conocido y que realmente haya gente que tenga interés por saber cómo es, pues hablaremos de él, ¿no? Es una forma de intentar contentar a todo el mundo. Y bueno, también hay otra sección importante que no solamente son lanzamientos recientes, sino próximos lanzamientos, ¿no? Y ahí yo voy a hablar de tres. Quiero hablar de tres, si sabéis alguno más podéis sacarlo a conversación. El principal es el que dentro de un día y una hora estará disponible, que es el BioShock Infinite. Que la verdad este juego está llamando la atención muchísimo, ¿no? No sé si aquí habéis Mira. probado todos la saga BioShock o no. Un apunte, Feres. ¿Ves? Este es un claro ejemplo de un juego que tiene un apartado artístico muy bonito y que no tiene multijugador. Bueno, el 2 lo Tal tenía. cual. Sí, pero este no. Ah, Ya, el Entonces Bioshock. está centrado en el modo historia con un apartado artístico que es una pasada, es una auténtica maravilla. Entonces, hay juegos ahora mismo que pueden salir sin un multijugador innecesario y que van a tener tirón y que molan y que tienen muy buena pinta. Ujú. Sí, la verdad Yo que sí. solo probé el primero, así que y fui a Game a revenderlo y no me dejaron porque tenía clave y tal, pero eran otros tiempos. Yo era joven y inexperto y estúpido y no valoraba bien un juego. Y lo tengo en Steam pendiente de grabar y tal, y le tengo ganas, la verdad. Y no quiero probar este hasta que no juegue bien al 1, al 2 y a lo que haya por ahí. ¿Eh? Y nada, y eso. Bueno, pues yo de este juego quería comentar un par de cositas. Primero, que me gusta mucho que sigue con la esencia de un BioShock, ¿no? Pero, como habéis visto, ha cambiado. Hubo gente que ya lo probó porque obviamente siempre se filtra o demás, o gente que no tuvo ocasión de probarlo. Y la esencia viene a ser la misma, que es lo que, bueno, a todo fan de la saga BioShock le gustaría que fuera, ¿no? Que cambiara, pero que mantuviera esa esencia, ¿no? Que es lo que debería ser así una nueva entrega, mantener esencia, pero cambiar. Por lo menos no te parece que estás jugando el mismo juego, que es lo malo que tenía el BioShock 2. El 1 tenía errores, tenía fallos, pero fue un juego que sorprendió. Un juego que sorprendió mucho y encantó a muchísima gente. ¿Qué tenía de malo el 2? Mejoraba aspectos, pero ya no sorprendía. Entonces te quedabas con esa amargura diciendo, esperaba algo más. Y eso no quiere decir que fuera un mal juego, ni mucho menos, era un juego buenísimo el 2 también. Pero pasaba eso, ¿no? Que te encontrabas que... ostras, es un uno mejorado, ¿no? Para de contar. Vale que cambia la historia, tal, pero mismo escenario, tal, parecía que era una fotocopia, ¿no? Fotocopia, por lo menos lo que te entraba por los ojos y de sensaciones. Argumento, personaje controlabas, mejoras y tal, cambiaba, pero tú te quedas con las sensaciones al jugar. Y esto es lo bueno que tiene este, ¿no? Cambia. Las sensaciones parece que son diferentes, otra ambientación, otra época, un lugar completamente, radicalmente opuesto, pero que el sistema de juego y la sensación que te da a la hora de jugar, que viene a ser claramente un BioShock, y eso es lo que realmente me encanta del juego, ¿no? Y realmente la gente está creando un hype con este juego impresionante.
Pero muchísimo, ¿eh? Pero, ¿lo vais a jugar ahora o vais a esperar a que... o ahora mismo? Cuando salga ya... En cuanto salgo ya lo tengo precargado en el Steam. Joder, qué bueno. Yo también lo tengo precargado. Y ya que estamos, voy a aprovechar a hacer un poquito de spam. Que tengo una copia de sobra. Y atentos mañana a la noche, porque seguramente haga algo. Y. Haga algo. Y sí. Puede ser cualquier cosa. Y diga cómo voy a sortear una copia del Bioshock Infinite. Porque tengo una copia extra. Lo dejo caer. Pérez y sus contactos oscuros. Lo dejo caer y rompió. Exacto. Otra cosa también que me gusta mucho del Bioshock Infinite, bueno, aquí todos tenemos consola, bueno, casi todos. Astur, no decimos Casi por qué. todos. Yo no me voy a rebajar a jugar en consola. Pero Bueno, rebajar, tú dijiste que tú me querías comprar la mía, Astur, aunque no te acuerdes, me lo dijiste un día. Sí, para jugar, que era para jugar el Metro, pero es que luego salió en PC. Que yo me suscribí a tu canal por eso, ¿eh? Te conocí gracias al Metro, ¿eh? Ay, bueno, es que me pongo cachondo. ¿Qué tiempo Sí, aquellos? es Podemos que hablar no de sé. esto. Cuando tenías tú esa tarjeta de sonido super cutre, se te veía como en, yo qué sé... Ya, tú y yo nos conocimos, yo no tenía 100 suscriptores todavía y... Y hablaba raro. Sí, sí. No, pero bueno, en fin, recuerditos. ¿De qué hablábamos a todo esto? ¿Qué decíamos? ¿Cómo conocí a Rubén Ferreras? Ah, sí, de consolas, de eso, ¿no? No, De iba quién a tiene comentar consola. que la versión de consolas, por lo que estuve leyendo, porque ya está filtrado tanto en PS3 como en Xbox, y gente que lo probó, bueno, consolas, lo que decía antes Tempus, capacidad técnica, no alcanza ni los 30 FPS. La versión Claro. de Hombre, Xbox, que es mejor que la de PS3. No me quiero imaginar la de PS3. No, es que creo que corre a 24 FPS estables. No sé lo que harán, pero hay que tener Texturas muy pobres y demás. Y lo que iba a comentar es que los que lo vamos a jugar aquí, los que estamos aquí, por lo menos Tempus y yo lo vamos a jugar en PC, lo tenemos en PC. El juego que voy a sortear es en PC, es una key para canjearla en Steam. Y al mismo tiempo lo que quería comentar es que este juego llama la atención y me gusta que se están currando la versión de PC. Sí, Las reviews que ya hay lleva mejor nota la versión de PC que la de consolas. Y no solamente por el tema de gráficos, ¿no? Que puede llevar alguna decimita más y tal, sino que realmente esta compañía pues se curró, ¿no? Se curró preparando una versión de PC. Y hace poco sacó una nota de prensa. Bueno, a ver si funciona el puñetero iPad que tengo aquí. Bueno, la compañía es Irrational Games, que como ellos sacaron una nota de prensa, no lo voy a leer porque es tochaco, ¿no? Pero básicamente lo que decían es que decían que ellos empezaron su desarrollo de juegos en PC y que quieren que... Básicamente lo que quieren decir es que los juegos de PC son los que más cercanos tienen a ellos, ¿no? Que los acompañaron siempre y lo ven como la plataforma mejor preparada y no quieren dejarla de lado. Entonces, en tema de controles, lo hicieron de puta madre. Pusieron una versión de teclado y ratón, obviamente, pero que se pueden modificar todos los controles, que hay muchos juegos que salen en consola y a la vez en PC, que sí, te deja jugar con mando, pero la versión de teclado y ratón no te deja cambiar los controles o te deja cambiar muy poco, ¿sabes? Sí. No te deja cambiar todos. Aquí vas a poder cambiar todos, vas a poder usar un mando, por ejemplo, de Xbox y tienes diferentes modalidades ahora de elegir puedes configurar los mandos incluso del mando, o sea, los botones y demás. Se curraron el tema de interfaz y todo para que sea una conversión no, que sea una versión modélica, ¿no? Conversión no. Versión modélica. Gráficos, bueno, sigo usando el Unreal Engine igual que los otros dos. No es que tenga unos graficazos. Los otros dos tampoco tuvo algún efecto gráfico guapo, el 1 sobre todo, de agua y de fuego, pero no eran juegos que destacaran, ¿sabes? Como que marcan un antes y un después en cuanto a gráficos, sino que, como decía Tempus, tenían, digamos, un apartado artístico que era una pasada, que es realmente lo que llama la atención, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras, supuestamente se han currado muchísimo el tema de los gráficos, pero también nos han olvidado de la gente que tiene, digamos, ordenadores más modestos, ¿no? Que no solamente va a ser compatible con DirectX 11, sino con DirectX 10
y que bueno, que van a intentar que las versiones, digamos, muy bajo y muy bajo de gráficos, que no se nota muchísimo la diferencia, quieres o no quieres se va a notar, pero bueno, que sea un impacto menos visible, ¿no? Y básicamente es eso, que básicamente como terminan la nota de prensa diciendo que da igual cómo quieres jugarlo, que ellos quieren que lo disfrutes, como si quieres jugar en tu PC ahí con tu teclado y ratón, como si quieres jugar en tu PC con una televisión de 80 pulgadas del sofá con mando inalámbrico, ¿sabes? Quieren que sea todas las maneras de jugarlo que sean igual de buenas. Y realmente yo creo que en esta parte se lo están currando mucho, ¿no? Y Astor es una compañía que se ha currado mucho los juegos. Y yo tengo mucha fe en este y en cualquiera que haga, mientras no falle, ¿no? Y no sé qué decir algo al respecto de esto. Después de este monólogo mío. Bueno, pues que yo estoy de acuerdo. te gusta la forma que tienen de hacer el aspecto técnico para PC, sí. Más que nada, igual las versiones de consola son ports de PC, que no al revés. Que no son de consola a PC, no, sino que son de PC y luego han hecho las de consola. Sí, que Bueno, pues sí, generalmente es al revés. Sí. que generalmente es al revés, sí, eso es. Bueno, pues es de agradecer. Sí, y Y además, sí, no, di. no, di, que estás No, tú no, ahí. por favor, di. No, era eso, que me No, había invito gustado. yo, joder, que invito yo. Me había gustado la frase esa de Férez de que lo que nos importa es que lo disfruten, da igual en qué plataforma y que lo puedan disfrutar, ¿no? O sea, que lo que les importa es la diversión, ¿vale? Y el disfrute del usuario. Entonces, que esa parte me gusta, me llamó la atención y me parece interesante viendo que lo que hablábamos antes, que parece que lo que más llama la atención ahora es dinero, ¿no? Hoy, por cierto, hay gente preguntando en comentarios y tal, no sé, diciendo dónde se responden, dónde hay que preguntar, qué hacemos con ese tema, que no sé. Es que hay gente ahí preguntando y tal, no sé si tenemos que contestar o, Si ves en o tenemos la sección de respondemos en esta sección. no, si ves una pregunta interesante lo dices. Bueno, sí. No, es que no veo, es que claro, como es una pregunta que, coño, que es un poco aparte. Este juego, pero no es del tema, no sé cuándo parar. Bueno, en fin, es igual. Que mi juego favorito, muchacho, el que me dice el cipote este es, pues no sé, Mass Effect, creo. Mass Effect, sí. Así que es que, joder, no puedo decir esas cosas porque estamos aquí y rompemos todo el esquema. Sí. No mientas, es Skyrim por sus montes, Bachi en sus montes. Mira, Skyrim lo quiero, pero lo odio también a muerte. Sí, causas efectos, sí. Sí, como Mass Effect solo lo pude grabar a la mitad y tal, y lo he jugado tantas veces sin grabar, pues lo quiero mucho. Entonces, pues por eso es mi preferido. Así que eso, nada, a seguir. Un beso. Y bueno, básicamente es que luego podemos hablar del BioShock, ¿no? No lo hemos probado ninguno, yo no tengo la Xbox, digamos, pirata para poder haberlo descargado y probarlo, tampoco tengo la PS3 pirateada para poder descargarlo y probarlo, entonces hasta mañana a la noche pues no voy a poder saber cómo es el juego, ¿no? Lo que podemos comentar es lo que nos está pareciendo a mí, es lo que me parece. ¿Qué es el lunes a las 12 o el martes a las 12, tío? Joder, ¿cómo estáis ahí? Ay, oh, por favor, ¿a qué hora? Martes a las 12, pero es que el martes... Bueno, vale, sí, ya te entiendo, vale. Pero así, el lunes a las 23:59. Eso, ahí está, 59, vale. 59. Pero a ver, ¿a qué hora oficial? O sea, hora española, hora... O sea, en cuanto entre el martes, Sí, ya puedes en jugar. cuanto entre el martes por la puerta, ya puedes darle ahí a jugar. Sí, bueno. ¿Y que lo vais a grabar alguno o qué? ¿O no? Hombre, mi intención era grabarlo. Grabaré un par de episodios a ver la gente que si quiere ver más y tal. O sea, el primero y luego a ver lo que hacen. Y me pasará lo mismo con el Resident Evil. Haré lo mismo, así grabaré el primero a ver qué... Reacciones, suscita. Claro, para ver si la gente quiere verlo, si no, pero bueno, pero si no, lo juego yo en mi intimidad, ¿sabes? Tocándome a mí mismo y todos están a gusto. Que al final es lo mejor. Sí, bueno, yo qué sé, hay gente que a lo mejor no puede jugar o no puede tal, entonces bueno, pues también Ya. le gusta, bueno, pues sí, yo si veo que a la gente le gusta y tal, pues oye. Ya ante un juego de Lo subo. lanzamiento que sobre todo quieren ver cómo es antes de comprarlo, ¿no? Claro, para que también le sirva un poquitín de referencia, porque es lo que, pues eso, si antes invitábamos a ver vídeos del The Walking Dead, pues esto es lo mismo, ¿no? Sí, al final sí vale también. Y Claro, porque bueno, al final influimos un poquitín, ¿no? En la decisión de compra, porque bueno, al
final damos un poco la opinión y lo ven en movimiento también, ¿crees? Pues eso está bien. Fíjate a cuántos yo he hecho comprar el Civilization 5. Por lo menos a 5 personas, ¿eh? Y joder, me llena A mí, de orgullo y de satisfacción. Claro. Y es la hostia, dice, la gente se compra porque te ha visto a ti jugar. Es que eso, es que vamos, voy con un pecho palomo por la calle, que es la hostia. Digo, Pero pues sí. la gente se ha comprado porque me ha visto a mí jugar. Es increíble, tío. Pero es verdad, pues bueno, Es increíble, tío. nos Sí, ven sí. y tal, y bueno, dice, hostia, pues cómo mola y tal, no sé qué, y joder, van aprendiendo incluso a jugarlo sin haberlo jugado todavía. Eso es increíble, tío. Eso Cuando para mí. se ponen a ello es como que, bueno, ya tengo algo de noción, ¿no? Está... No, de lo mejor que puedes vivir en YouTube, ¿eh? Que la gente, ostras, te vea y se compra una cosa porque te ha visto a ti. Joder, es increíble, tío. Se animan a ello y a lo mejor están pues dudosos y tú dices, hostia, pues sí, mira, si estaba de puta madre. Pues bueno, bien. Vale. Bueno, otro juego que está ahí relativamente, bueno, próxima a la salida, más lejana que la del BioShock, es el Metro Last Light. Y aquí a lo mejor nuestro colega Cruz quiere dar su opinión sobre lo que le va a parecer este juego, porque aquí él subió el Metro 2033 a su canal y además fue unos vídeos que tuvieron mucha aceptación en su canal, ¿no? Tuvo bastante éxito, ¿no? Máquina, el Cruz ese. Sí, Lo sí. conozco yo hace mucho No se baja tiempo. de refactor, pero es un gran chaval. Pero El coño, Astur, el Astur está ahí con el cuchillito, todo el rato. Jing, jing. Sí, sí, sí. Es que Pues- tienes miedo a perder y que lo suba. Y que toda esa gente que te dice en tu Fíjate que canal esto- que bueno eres conduciendo vea que no es verdad. Tú, Yo ya te lo digo, Astur- Cruz, estás a tiempo ahora, me va a llegar un volante en menos de una semana. Va a ser peor. Esto está grabado, ¿eh? Sí, está grabado. Va a ser peor, Cruz. ¿Y dónde vas a meter ese volante? Si no, Yo no quiero, entiendo yo nada. quiero ver este reto en YouTube, ¿eh? Que quede claro. Eres, sobre todo esto que no se pierda, ¿eh? Ujú. Ahí está, ahí está. Esto Que quede puede constancia y salir, prueba. esto puede salir al final de un vídeo. Ahí está. Esto, lo que acaba de decir Astur puede salir al final de un vídeo, ¿vale? Astur? Uy, cuánto odio ahí. Esto queda aquí ¿Cuánta para bilis? posterioridad. Se me lleva escaqueando el tío más de 3 meses. Acuérdate que esto puede salir al final de un vídeo. Cuánta Sí, vida. tranquilo, vas a acabar en mi intro. Bueno, menos mal que ha dicho intro al final. Cruz, vas a acabar en la intro. Estoy aquí. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa con el metro? Bueno, pues el metro, pues que se ha retrasado ya bastante, ¿no? Hombre, Lleva ¿qué tiempo pasó? que iba a ser Hombre, una con lo de fecha, THQ. ya no sé cuánto. Sí, pero bueno, que al final vas viendo que se retrasa, vas mirando fechas y cada vez lo sacan, o lo van a sacar más tarde. El caso es ¿Quién lo que distribuye ahora? ¿Quién lo distribuye? no sé quién lo va a hacer ahora, quién lo va a distribuir ahora. No tengo ni Ea. idea. Ya, es decir. No creo. Es solo para. Ah, vale. Solo para ¿Te joder, ¿no? imaginas? Sí. Qué cabronazo. Empieza a cambiar Pues- todo y yo qué sé, metes multijugador ahí a la campaña individual para que te. Bueno, en fin, es igual. DLCs a cascoporro. Es más, hablamos antes de la imagen, la viñeta era buenísima. Esta viñeta que salía un tío entregando su currículum en las oficinas de EA y decía el tío, coño, una página, pero si eran 2. La segunda viene un DLC por $5, contratado. O sea, Bueno, sí, esa viñeta define exactamente lo que es EA, ¿no? La política, sí. La política de EA. Bueno, lo que sea y en lo que se van a acabar convirtiendo todos, ¿eh? Pero lo de EA Pero ya- bueno, no seas así, Tempus, tú siempre catastrofista, hijo, te gusta sufrir hasta en los podcasts. No, pero es que es que eso. No, pero es como les va a funcionar, pues entonces todo el mundo va a coger ese mismo negocio, o sea, ese mismo modelo hasta que casque y vayan buscando otro. La burbuja. Claro. Pues en principio el Metro Last Light, bueno, en principio al final, no sé cómo está el tema ahora, pero en principio lo que hablabas tú, Rubén, del multijugador, Ujú. pues que tendrá multijugador. O sea, que en su Oye, ¿el primera- primero tenía o no? No me acuerdo. El primero No, no el tenía, primero no el primero no No tenía. No tenía. Y yo me lo pasé también, ¿eh? En su tiempo empecé y la verdad es que juegazo, pero bueno, en fin, hace ya tiempo. Y este y- va a salir para todas las consolas, va a salir para parte de PC, PlayStation No. 3, Xbox 360, Wii U. ¿Qué dices, sí? Ujú. Uy, no. Ay, uy, Bueno, quizás- Uy, vaya. Quizás en su momento el hecho de que, por ejemplo, pues toda aquella gente jugaba PS3 y yo, por ejemplo, cuando lo subí al canal, que era para Xbox, pues claro, la aceptación que tuvo también fue por eso, ¿no? Porque mucha gente no lo había visto al ser un juego que en PS3 no estaba. Ujú. Pero con ganas de... La verdad es que es uno de los juegos que muchísima gente me reclama, que me pide que cuando salga que lo suba.
¿sabes? Porque quizá pues siguieron la serie Claro, sí. en mi canal y la gente me pide que se lo voy a subir porque la quieren ver ahí, igual que vieron la primera. Pero bueno, es que hoy día también el tema de los walkthroughs y todas estas movidas, pues no sé, están un poco de aquella manera y bueno, esto daría para otro podcast. Sí, esto daría. Para hablar, sí, daría para otro podcast porque bueno, porque cada uno de su opinión referente al tema este de los Let's Play. Sí. No. Sí, yo también lo estoy viviendo, el momento difícil de los Let's Play. Mi canal es entero de eso y incluso yo ya tengo dilemas morales ahí filosóficos. Sí, yo te digo una cosa. Yo el Metro, mira, es un juego que le tengo ganas porque el primero me gustó, ¿vale? Pero el tema es que últimamente, si tienes un canal medio pequeño, si subes un Let's Play de un juego nuevo, lo tienes crudo. No, ya. No, lo tienes crudísimo. Vamos, crudísimo. Porque solo hace falta que un canal grande lo suba y adiós muy buenas. O sea, olvídate. Porque muy poca gente lo va a seguir en tu canal. Muy poca. No, sí. No, hombre, yo te voy a decir una cosa. A mí, mientras lo sigan los míos, los que ya están, los suscriptores, los que ya tengo ahí en el canal, a mí el resto ya. Sí, lo que pasa que. Espero que les guste en ese momento sí, a los que tengo ahí. Bueno. Sí, Tempus, lo que pasa que a lo mejor los tuyos incluso lo están viendo en otro. Sí, no, vale, sí, bien. No, eso estoy. Pero bueno, lleva razón. Gente. Pero también la cosa es que cuando tú tienes una serie de seguidores, a esos seguidores que no es que sean demasiados, siempre la piña de seguidores que tienes fijos es poca en comparación con tu número total de suscriptores. Sí. Esa piña seguro que como que tiene un lazo contigo y eso sí que se van a inclinar a verlo, aunque quizá hayan visto otro Let's Play, otro walkthrough. Sí, porque mira, por ejemplo, pueden seguir la serie, unos suscriptores pueden seguir la serie de que ha hecho Willy Rex o tal y cual, o Richard o cualquiera de estos grandes, la pueden seguir. Pero generalmente hay algunos suscriptores que no reciben comentarios de Richard o de Willy, pues porque tienen tantos suscriptores que es imposible que contesten a todo. Y vienen a seguir tu serie porque como no tienes tantos, si le contestas tú, el hecho de que le contestes es... ¿Qué? Que la gente se queja, no contestas a los comentarios, no miras los comentarios, no haces caso a tus suscriptores. Mira, te voy a contar yo una cosa sobre eso. No, ni yo, por lo menos, o sea, yo porque no tengo tampoco muchos comentarios, pero por ejemplo te pongo el caso de Isma, de Wismichu. Sí. ¿Cómo coño quieres que se ponga a leer los comentarios y en cuanto abre la caja de comentarios salen igual 400 comentarios de putos retrasados mentales, tío? Que yo el otro día me puse a bloquear y bloqueé a 340. Tío, ¿tú sabes lo que son 340 bloqueados de un tirón, tío? Es muy difícil. ¿Qué quieres, tío? ¿Que nos pongamos a leer comentarios y que perdamos la fe en la humanidad? Es que vale más no mirar, tío. Una cosa no quita la otra. Pues si es que yo no estoy diciendo nada de eso. Yo no digo que una cosa no quite la otra. Es que no se puede. Ni yo podría teniendo 100.000 suscriptores. Pero es que eso no quita que yo, teniendo 20 comentarios, pueda responder a todos y gente que entra en mi canal, y vea que yo le respondo, se ponga a ver mi serie. Es que eso es un hecho. No es una cosa... Es que es así. Es que, sencillamente, si tú respondes a una persona, se va a sentir mejor contigo que con una persona que no te responde, sea por la razón que sea. Es así. Yo si algún día me vuelvo famoso, que no creo que llegue nunca, y no puedo contestar a la gente, pues a lo mejor el que me ve está hablando con un youtuber más pequeño por el simple hecho de que le puede contestar y yo no. Es que es un tema para otro podcast, ¿eh? Pues no sé, totalmente. Eso es falta de, yo qué sé, falta de autoestima, tío. Si no te contestan, oye, yo mira, si no me contestan, pues oye, ¿qué quieres que te haga? No, Astur, no es falta de autoestima. Es una cosa de que tú, joder, cuando haces una pregunta o lanzas un comentario, coño, también te gusta que te respondan. Es que si no estarías hablando solo. No puede ser, tío. ¿Qué no, eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Pero Richard, por ejemplo, creo que no contesta a nadie. Claro, vale. Richard tuvo una época en la que contestaba a todos y dejó de contestarlo cuando estuvo ingresado y todo eso, porque ya era cosa. No, y además que es normal. Yo lo entiendo. Si no puedes contestar, a todos vale más que no contestes porque sabes lo que va a pasar después. ¿Por qué a este le contestaste y a este no? O sea, yo creo que, por ejemplo, vamos, pongo el ejemplo de Richard. Que me perdone, por Dios, el buen hombre. Pero vamos, es el ejemplo de que mejor no contestar a nadie en ese caso porque si no sabes que siempre te va a llegar uno. ¿Por qué a él y a mí no? Y al final luego entras en una dinámica absurda que además no... Pero es que pues no porque es me da la gana y ya está. Es que no hay que darle tema.
El tema no es que sí está bien contestar, ¿no? Que ya sabemos que teniendo mucha gente no se puede contestar a todo el mundo. Estoy diciendo que por el hecho de que puedas contestar, porque puedes, porque tienes 20 comentarios, por ese hecho solo, que es que no es que deje de estar bien estar mal, es que es la vida real, es que si tú puedes comentar a 20 comentarios y los comentas, pues a esos les gusta más que les comentes y se sienten más identificados contigo. Y si eres grande, pues bueno, pues y no puedes comentar, pues la gente pues se siente de una forma más lejana, pero se sigue viendo tus vídeos, pero no sé, yo creo que más cercanía hay en un youtuber pequeño que en un youtuber grande. Es que, o sea, da igual que tengas 20 comentarios. Yo, por ejemplo, también tengo vídeos igual con 100 comentarios que se pueden responder perfectamente y la mayoría están sin responder. ¿Por qué te ponen 40 personas buen vídeo? ¿Qué les dices? Gracias a todos y llenas una página entera diciendo gracias, no me jodas. No, pero yo qué sé, pues yo contesto a todos, a todos por igual y ya está. Algunos por redundar no contesto, pero si por ejemplo es más común que tú contestes a uno que te ha dicho cierta cosa de tal comentario que ha visto en el vídeo, es lógico, pero es que no tiene nada que ver eso que estamos diciendo ahora con lo que te quiero decir. O sea, una persona se siente más atendido. Y además, el que se siente más atendido generalmente no dice buen vídeo. Dice, me ha gustado esta parte, no sé qué, porque no sé cuál. Ese es el tipo de persona que se siente más identificada. Y si tú haces vídeos para 10 personas que comentan así, pues a lo mejor ya merece la pena hacer una serie. Es lo que te quiero comentar. O sea, que son cosas que no estemos mezclando aquí el tocino con la velocidad. O sea, no estamos hablando de si está bien comentar mucho. O sea, o comentar o no comentar, no. Estamos hablando de que hay gente, si tú contestas un comentario, se siente más identificada y ya está. Y que no puedes comentar porque tienes muchos, pues vale, pero eso no está mal, es que es ley de vida. No sé si me se entiende, señor. Sí. Voto por ello. Yo estoy en una parte media entre estos dos señores. Como me pasa como Rubén, no tengo muchos comentarios en los vídeos, me leo todos. Y, hombre, a veces te ponen un buen vídeo, tal, pues sí, lo respondes. Nada, como dan, no sé, algo, respondiéndoles algo, ¿no? Pues, pero muchas veces te encuentras información qué juego es cuando lo ponen en el título, qué cosa tal, cuando lo ponen en la descripción. Sí, comentarios de ese tipo. Entonces, yo lo puedo poner una vez, pero si me ponen 10 comentarios igual, lo siento, pero contesto uno. Se va a ver allá arriba que lo pongo y no voy a contestar esos a todos. Comentarios de cómo se llama el juego, que lo ponen en el título, tío, o cómo se llama la canción que sale en tal. Mira la descripción, tío, es que... Bueno, pero eso, Cambia de tema. Cambia de tema que Astro se pone nervioso y puede bloquear los que están en el streaming. Que estábamos con el metro. Que yo tengo ganas de hincarle el diente también. No sé si será de salida, no creo, porque me parece ya que son muchas salidas. También estoy esperando por la jodida standalone del puto DayZ, que no sé ya cuándo saldrá, coño. Me van a salir canas, hostia. Supuestamente se puede demorar lo que sea. El 17 de mayo. ¿De qué? Si ya lo cambiaron hasta junio ya. Ya hasta junio, bueno. Ya lo demoraron hasta junio. No, digo el metro. Pues ves, es que pero me lo pones, tío. Si ahora acabo de palmar pasta para el Resident Evil 6 y para el Bioshock. Que ya, aún quedan casi 2 meses, pero quería hablar de este juego porque la verdad tiene una pinta increíble, ¿no? Porque el 1 fue una auténtica sorpresa. No, sí, yo tengo muchas ganas de hincarle el diente. El 1 yo lo jugué en Xbox. En ese momento no tenía un PC que lo moviera, entonces en Xbox lo disfruté como un enano. Lo conseguí en PC. Y no lo llegué a terminar, pero me lo voy a terminar antes de que llegue otra vez, ¿no? Es un juego que tiene una atmósfera, todo está muy logrado. La verdad, a mí lo espero con ganas, sinceramente. Eso sí, para PC, no me quiero imaginar lo que pedirá en Ultra, porque incluso ya el actual no está muy bien optimizado, que se diga, ¿no? Bueno, a saber, han pasado tantos años entre juego y juego que han podido pues cambiar mil cosas, pero bueno, a saber. El primero sí que me daba tirones incluso a mí en el nuevo, en determinados... poniendo el anti-alias o poniendo determinados efectos. Pero ese es problema de optimización, ¿no? Yo lo tengo Ultra, yo lo juego Ultra y no paso de media a unos 36-40 FPS. No subo de ahí. Y cuando otros juegos que ya tienen mejores gráficos que los juegas a mejores FPS, pero bueno, un problema menor, ¿no? Que este juego se disfruta igual con menos gráficos. Ya digo, y lo juego en Xbox 360, que a diferencia de PC los gráficos se notan mucho.
pero aún así lo disfruté como un enano, ¿no? Es un pedazo. Sí, además tiene un buen ejemplo de, no sé si, no es que no me acuerdo bien, pero el Metro 2033 lo sacaron, ¿no? Le hicieron un todo y lo sacaron con una determinada dificultad, había pues fácil hasta difícil, y luego, cuando pasó un año y pico así, pusieron un DLC que era, me parece que era gratis, sí, creo que era gratis porque yo no recuerdo haber pagado nada por Metro, en el que añadían 2 niveles de dificultad extra, que era la dificultad comando, que era comando fácil, comando difícil. Y yo me lo pasé en comando fácil y te juro que era muy difícil. O sea, no quise ponerlo en comando difícil, pero pasé en comando fácil, que era hacías la del Tempus, que era, hostia, no tengo balas, tío, hostia, ¿dónde me he metido? Hostia, que no me quedan putas balas, que tengo que usar las balas que son para pagarme mi siguiente escopeta. Es que está muy bien. Y mira, pusieron ese nivel de dificultad extra gratis que Activision te habría cobrado 15 euros por él, ¿sabes? O sea, que son cosas que, bueno, que depende de qué compañías y tal, pues hostia, pues agradece, ¿no? Que te den ese toque. Además que está bien, o sea, porque te pasas el Metro y pasan 5 meses y dicen, hostia, hemos puesto un nivel extra de dificultad y te vale para volver a jugar otra vez y para volver a disfrutarlo. O sea, que son cosas que se agradecen. Y bueno, pues si se hacen esas... El especialista en no morirse en los let's plays. Sí, pasó el Metro, el tío, en difícil sin morir. Difícil. Eso en PC y en normal es imposible. No sé en consola cómo está la dificultad. Yo no sé la morir, tío. Bueno, yo ya sabéis que si saco un let's play moriré. Con su consecuente rampaje. En el de Darester, es verdad, en el de Darester no morí. Pero si Tempos no mueres es aburrido. Tú tienes que morir, sufrir, hombre. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, un próximo lanzamiento que no está equiparable a estos dos grandes juegos, sino un poquito bastante inferior, pero que bueno, un juego que tuvo bastante éxito y ahora tiene su secuela, que es el Death Island. Bueno, vamos a pronunciarlo español, Riptide. Para que me entendáis, no voy a pronunciarlo tipo inglés porque... No lo he entendido, no sé. Riptide, se llama así, R-I-P-T-I-D-E. Se llama así, la secuela del Death Island. Joder, qué raro. Un juego que, lo nombro porque tuvo un éxito bastante considerable. No fue lo que prometieron con aquellos vídeos de salida del Death Island original. Me acuerdo aquel vídeo famoso de que escapaban de los zombies. Era como una secuencia para atrás, no sé si os acordáis. Sí, tuvo mucho. Viendo aquel vídeo, todo el mundo un hype de hostia, que salga. Y después fue una... Eso te voy a decir una cosa, de los mejores vídeos de promoción de videojuego que he visto. Los mejores cortos. Ese vídeo fue lo que le dio las ventas a este juego, no ni menos. Sí. Porque este juego era cooperativo. Se sacó en muchos sitios. Se sacó no solo en portales de juegos, se sacó en portales de cine, se sacó en portales de revistas, de yo que sé, de estas que dicen sucesos de mira qué cosa he encontrado aquí, ¿no? Se sacó en un montón de medios. De prensa amarilla, incluso en periódicos, me acuerdo yo, y hostia, porque es un tráiler acojonante. Sí, muy bueno. A mí el juego ese, mira, me parece que es mucho para cooperativo. Ese sí que es verdad que es de cooperativo. Puro y duro, y para echarse unas risas, que tampoco es un cooperativo profundo, ¿no? Es un cooperativo para descojonarse, digamos. Jugar, te echas unas risas, pero al mismo tiempo es muy repetitivo el juego en sí, ¿no? El tipo de misiones, tal... Que tenía muchos problemas técnicos y tal, también. Más animaciones que tuvo... no sé, yo nunca lo jugué, siempre lo vi en YouTube y a mí siempre me pareció un juego mejor para ver en YouTube que jugar. No, es un juego para jugar con colegas estaba bien, te echabas unas risas, pero era un juego, hay cooperativos que los juegos sí tienen una profundidad y tienen, sabes, un modo historia, este modo historia, nada, es básicamente diversión pura y dura, que por una parte está bien, pero que tampoco... ¿Sabes? A mí está bien para echar una partida y tal, pero que no es a la hora, para mí personalmente muy rejugable, ¿no? Por eso, sinceramente, yo no me voy a pillar, tengo el Death Island, pero no me voy a pillar esta continuación, a no ser que, porque básicamente viene a ser lo mismo. Además, creo que hasta los mismos personajes, porque básicamente... Hay uno más, me parece que es un cocinero del ejército. No es por hacer spoiler, pero bueno, terminan el final del 1, llegan a un sitio y continúan ahí, básicamente. Y vuelven, no sé si a la isla, a la misma isla o a otra. Yo ni me es bastante malo el final del 1. Sí, también es otra cosa, es bastante malo. Además, me parece una copia del final de la campaña de Alta América del Left 4 Dead 1. Bueno, pero que no es idéntico, incluso el sitio es idéntico, no sé si os fijasteis. Sí, una azotea allí con tal, sí.
Pero bueno, es un juego que yo lo quiero nombrar porque habrá mucha gente que jugó al Death Island, tanto en consolas como en PC. Es un juego que tuvo bastante éxito cuando salió, ¿no? Mismo en YouTube, todo el mundo subiendo vídeos de Death Island. Yo lo achaco por el vídeo que comentamos antes, que para mí, si hay algo que remarcar del Death Island original, es el vídeo de promoción. De aquel teaser trailer que saliera, que no se llama nada del juego, era para anunciar... No, era un teaser trailer. Ni siquiera era un trailer porque era un teaser, o sea, ni siquiera era mostrar un trailer con cosas reales del juego. No, era tan jodidamente bueno que te creaba unas ganas de tener ya el juego sin saber lo que era. Decir, toma, take my money, ¿no? Toma mi dinero y dame el puto juego ya. Take my money, bitch. Y bueno, estos son así básicamente los lanzamientos así que queríamos remarcar, ¿no? Pero hay unas cuantas cositas aquí, unos cuantos rumores. Bueno, hay alguno más que rumor de los que tienes ahí apuntado, ya es hecho. Sí, ya es más hecho que hecho. Que rumor, sí. Pero bueno, Battlefield 4... Ese es el hecho. El hecho es que sí que hay el hecho es que 4, es 4, pero los y que la cuarta parte. Exactamente, no hay ningún otro hecho. Y eso ya se sabía. No, antes. No, a ver, siempre estuvo que si sacaban el Battlefield 4 o harían otro Bad Company. Por cierto, hablando de Battlefield 4, una cosa que puede ser interesante para más de uno. Si vais a la página de Battlefield 4 y bueno, iniciáis sesión allí con el ID, con vuestro ID y contraseña de Origin, nos dan una chapa para Battlefield 3 que se llama Yo estuve allí. Qué buena. Pues mira, no lo sabía. Muy buena info. Guapetón. Yo le tengo cierto miedo a lo del Battlefield 4. Le tengo que reconocer que le tengo cierto ¿Se ha visto algo? ¿Se ha visto un teaser por ahí que no sé si... Sí, uno estilo submarino y otro como tanque. No, es que no lo he visto, pero creo que tiene imagen real del juego, me parece. ¿No tiene? No lo sé, yo vi... tiene unos frames de imagen real. No tiene nada. Os enseña básicamente es una imagen que además... es que no te lo digo. La tipología de las letras de Battlefield 4 es lo mismo. Se ve un soldado y se ven unas imágenes de fondo. Y se juega con el mismo color y tal. Sí, el azul es con rojo. Una de las imágenes dicen que es Shanghái, la ciudad de Shanghái. Y no se sabe nada más. Supuestamente que va a tener vehículos marítimos. Y para recontar. Que vuelven los edificios destruidos enteros. Que eso sí me hace gracia. Se va... el martes, creo, 26, creo, va a haber una presentación a la prensa cerrada. Pero bueno, sabemos que aquí nada es cerrado, se va a saber, ¿no? Se va a abrir. Se va a saber muchas cosas, se va a filtrar imágenes, se van a filtrar tal. Entonces el martes seguramente ya sepamos, por lo menos a lo mejor tenemos alguna imagen, entre comillas, in-game, ¿no? Porque siempre la retocan para que parezcan mejor. Sí, siempre hacen ahí. Recordemos la versión que nos vendían el E3 de consolas de Battlefield 3, que era una versión de PC. Pero bueno, sabes que sí, como la presentación de Play 4, ¿no? Es la versión de PS3. Sí, que lo estaba diciendo yo. PS3. Lo estaba diciendo yo y me decías que no, en la presentación de la Play 4 decía yo esto que están poniendo aquí ahora es PC y todo el mundo llevándome la contraria y al final al día siguiente terminasteis comiéndome los cojones todos. Oye, porque era PC todo lo que pusieron. Yo no te he comido nada porque uno, no soy de mucha hambre y dos, no creo haberte llevado la contraria en nada porque no opine. Aunque fuera de hambre tampoco se saciaría, ¿no? Es que tú estabas trabajando, no pararon las rotativas. Yo estaba haciendo algo útil para la patria. Y yo no estuve allí, así que no te puedo decir. Pero también habría dicho lo mismo de PC, porque... Vete a por la chapa y así ya te pondrá yo estuve allí. En los cojones de Astur. Yo lo que te digo, yo le tengo cierto miedo al tema sobre todo de lo de por el hype, ¿no? Yo ya no me hypeo por casi nada ya. Pero bueno, estoy seguro de que todos los que estamos aquí estaremos jugando cuando salga o prontamente cuando salga. Seguro, porque os conozco. Os conozco y me conozco y seguro que cuando salga lo vamos a estar jugando. Otra cosa es cuánto dura. Sí. No, eso no te lo discuto. O sea, que es 99% seguro que me lo pille, eso dalo por hecho. Pero te quiero decir que me da cosa porque, vamos, el Battlefield 3 cuando salió yo creo que estaba bien, salvando... que era la USAS 12, ya ni me acuerdo del nombre. Pero se lo cargaron totalmente. Y han ido poco a poco. Aún estaba el otro día jugando con Orco. Haciendo caso a los llorones, tío, y entonces esto ha sido de mal en peor. Ahora vas en los bengalas no te valen de nada. Es todo como una puta comedia, ¿no?
Bueno, no sé, tampoco acabo tan mal el Battlefield 3. Quiero decirte que no, que va, solo Iglas que tardas como 20 segundos en fijar un caza y te lo fijan solo si tienes a 5 metros, javelines que no hacen daño, armas que no matan a los las armas. No me vicio tanto como vos. El tema de la fijación de vehículos aéreos y demás sí que es un tema que jodieron. Pero el tema de las armas, yo lo veo bien. ¿Y los snipers lo ves bien? Déjame terminar. El tema de las armas lo veo bien. Que bajen, suban. ¿Por qué? Si no, todo el mundo jugaría todo lo que dura el juego con las mismas armas. Lo que te obligan es a probar diferentes armas. Eso por un lado. Segundo, los snipers en el Bad Company 2 no mataban de un tiro. Solo tienes que irte a hardcore. Si no, no te mataban de un tiro. Te digo, en el Battlefield 3 tampoco matan de un tiro. Vale, ¿no? Es lo que se queja. Sí. No matan de un tiro, no se queda en la cabeza. Yo te voy a... Vale, venga, tú tienes un tío, es muy jodido. Tú tienes un tío a 50, 70, 100 metros y le metes con un sniper de estos de cerrojo. Funciona así para... Escucha. Y yo te lo entiendo, que a 70, 100 metros tú digas, venga, no te dejo qué tal. Pero me cago en la puta que gire una esquina, que te tenga delante, que te mete a quemarropa en la cabeza, tío, que ya me ha pasado, y que te haga un hitmarker. Es un juego. Tempos es un juego. No. Vale. Bueno, a ver, no es un simulador, eso está claro. No, hasta los simuladores son juegos. Arma lo venden como simulador y es un juego. Un juego realista, pero es un juego. Que sí, coño, pero joder, que no jodas. Los únicos simuladores que hay en PC para poder jugar es tema de aviación y demás. Ahí sí que realmente hay simuladores. Pero en cuanto a juegos de disparos, no existe ningún simulador. Posible. No, y además es solo ver en Battlefield 3 que siempre ha tenido el problema de los aviones, que es ver que un avión vuela más lento que un helicóptero, que y dices tú, ¿dónde coño me he metido aquí? ¿Sabes? Porque tú ves a un avión volar y mira, yo recuerdo, es que han pasado por encima de mi casa, vivo en Santurce, en una ciudad, solo en mi vida 2 aviones militares. Y todavía me acuerdo de cómo pasaron. Una cosa, un ruidaco. Intentas verlo y no lo ves. Es que no lo ves. Es que pasa a una velocidad que flipas. Y eso pasa a un avión de Bad Company por encima de mi casa. Me puedo tomar un café que todavía lo estoy viendo a 50 metros, tío. Porque es que es una vergüenza los aviones de Battlefield 3. De verdad, prefiero que no hubiera habido nunca aviones que meter lo que han metido. Yo he tenido a menos de 5 metros un F-18 y te digo yo que el ruido que mete eso te puedes quedar solo. Es una jactada, o sea, y no lo ves. Es que vuela deprisa un avión. Te flipas, y ahí vamos, vuelan, yo qué sé. No, es que Battlefield es una cosa, 3 es una cosa bastante graciosa porque estoy montando un vídeo donde estamos jugando varios. Aquí estaba Tempus, estaba Astur. El helicóptero. No, era cuando estaba Orco pilotando un caza y le digo, Orco, ¿qué llevas? Un Harrier. Estaba estático. Estaba y dice Orco, que no acelera. Y se movía así despacito. Corría yo más a pie que él, tío. Y se mantenía, tío. A ver, es un juego. No tiene físicas. El Battlefield no tiene unas físicas realistas ni mucho menos. Se puede decir, comparado con el Call of Duty, es más... Sí, tiene una mejor inversión. Yo no te hablaba de eso, tío. Sí. Yo antes, al principio, cuando salió el juego, tú con el sniper sí podías hacer algo, tío. Yo ahora no puedes hacer nada. Es lo mismo, el sniper no cambió, Yo lo jugué desde el principio, tío. Bueno, vale, está bien. Vale. Te puedo dar las stats que tenía en Xbox con el sniper y te puedo dar las que tenía en PS3 después. Yo, pues igual. Yo no sé. Pero tú no me vales que tú eres un fricorcio colgado y a ti sí te da guay. Es que yo te digo sinceramente, en cuanto a snipers no noté que cambiaran nada, sinceramente. Pues sí, cambiaron mucho. Es más, es más, te voy a decir otra que al menos a mí me da la sensación de que cambió, el Magnum 44. Algo le hicieron, tío, pero... No, en serio, pero ese arma era la puta polla. Y ahora no te voy a decir que sea mala, pero dio un bajón muy gordo. En PC se usa de diferente forma que en consola. Cambia radicalmente. No. Sí, pero te hablo de consola, de PS3. No, digo, el Magnum a mí se me daba muy bien en Xbox y para pasarme a PC no se usaba igual. O sea, me encontré que y haces carnicerías con ellos. Y hay pistolas que son mucho mejor que la Magnum. Sí puedes. Hay gente que hace snipers con Magnum y con una mira puesta, Sí. Un tío muy famoso en YouTube. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero iba con Magnum siempre. Parecía un sniper. La MP443 con silenciada es una barbaridad. Poca gente la usa y eso es una barbaridad de pistola. Poca gente la usa. La G18, ¿sí? No, la MP443. Sí, es buena. Silenciada. Sin silenciar es una mierda.
Esa yo lo usaba mucho cuando iba a sniper, o sea, de sniper agresivo, con miras cortas y tal, sí que lo usaba. Para mí personalmente Battlefield 3 fue un poco desilusión. Sí. A mí también, pero por la cantidad de retrasados que lo juegan, que además joden el juego. Bad Company 2 fue un juegazo. Es que tiene algo el Bad Company 2. Es que yo a fecha de no sé qué deciros, pero tiene algo que me gusta más que el Battlefield 3. Sonido, incluso animaciones. Para mí las animaciones de Bad Company 3 sí es muy espectacular, pero le falta algo, ¿no? Es más artificial, se nota más artificial todo. Le falta algo. Y mira que el Bad Company 2 se decía, joder, falta, digamos, mapas más masivos, estilo Battlefield 2 y demás, ¿sabes? Algo más bestia, ¿no? Porque era Bad Company 1 salió para jugadores y Bad Company 1 salió para Xbox y PS3 y tanto tuvo tan buen éxito y tan buenas críticas que los juegos de PC pidieron mucho el Bad Company 2. Básicamente no era un port ni mucho menos, pero era, excepto en tema de jugadores, gráficos y tal, pero era casi como una versión de consola, digamos, ¿no? Que por ejemplo Battlefield 3 de PC a consolas cambia más que los gráficos y el control. Los mapas más masivos, más vehículos, unos vehículos como cazas, helicópteros y demás que no hay, ¿sabes? Cambia. Lo que me pasa en Bad Company 2 es que siempre tengo lag, tío, y no sé por qué. Entonces yo, no sé si tenéis algo... Yo creo que lo que deberían hacer es lo malo que lo que decía yo antes, porque Battlefield siempre tuvo, digamos, su sector duro en PC, ¿no? Y siempre hicieron juegazos en PC. En consola existió desde siempre, o sea, PS2, Xbox, tenían los Modern Combat, si mal no recuerdo, y tal, pero bueno, siempre fueron juegos que, sabes, que no tenían mucho éxito, pero en PC siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Llegó el Bad Company, triunfa en consolas, coge mucho crédito y prestigio y ventas. Llegaba Battlefield 3 y la verdad vendió de puta madre, ¿no? Vendió muy bien. Y se van a montar en eso. Y van a convertirlo... Yo creo que lo que se hablaba de Bad Company 3 es que se hablaba de que podían hacer una saga anual, ¿sabes? Intercalando Bad Company con Battlefield. Ya empiezan Call of Duty ahí. Es lo que se hablaba. De Battlefield 4 hace muchos meses que está dicho, que está confirmado que lo están haciendo. Pero lo que se hablaba era eso, de que a lo mejor este año que viene, que entraba 2013, este año, salía un Bad Company 3 y después saldría el siguiente un Battlefield 4 y después ya se vería, pero sería como intercalando saga Bad Company con Battlefield. Lo cual, el Bad Company 3 no se sabe nada más. Yo creo que como Battlefield 3 ha tenido un buen éxito, pues, ¿sabes? No se arriesgarán a cambiarle ese nombre que a lo mejor la gente dice Bad Company, ¿sabes? Porque Bad Company 2 era bueno, pero la gente que venía de COD, muy raramente gente que le gustara el COD se acostumbraba al Bad Company 2 y en cambio al Battlefield 3 sí. Es como todo esto se masificó. Hubo mucha gente otra vez. Que se cambió. La globalización. Y se encontró cómodo en el juego. Sí. Cosa que en el Bad Company 2 es que no se encontraban cómodos. Era un juego más pausado. Más de equipo. Mucho más de equipo que en Battlefield 3. A lo mejor era lo que había que volver. Sí, pero entonces no, tío, pero es que... No, pero sí, pero joder, cago en la puta, que hagan los juegos y que se ajusten al tipo de jugador al que van, tío. No sé, macho, pero es que al final acabas jodiendo a los que eran iniciales, ¿entiendes? Igual sí sabemos algo de Bad Company 3, no se sabe. Ahora igual no quieren solapar el 4, pero a lo mejor sí sacan algo. Sí, algo si tienen pensado hacerlo, algo sacarán para... Habían dicho ya varias veces que estaban ahí con Bad Company 3 y tal. Ahora dicen, no, dejamos la saga en manos de Danger Close y los que han hecho Medal of Honor, porque no tenemos tiempo. ¿Te imaginas? En manos de Danger Close, un Bad Company. Hostia. El apocalipsis. Tú y yo todavía tenemos pendiente un Bad Company 2. Sí. Y Tempus, si podemos meter a más gente, metemos. Pues ya jugaremos, tío. Como sea como el Warfighter ese, madre mía, chaval. Que me lo hizo pillármelo Orco ayer y me meto por la noche a intentar jugar en el online y ni una puta partida con gente. Le voy a arrancar los huevos. Cuando quieras jugamos. Yo siempre encontré gente. Pues yo no, tío. Sí, pero es que tú eres un premium de servidores. No, yo compré la edición especial, la que tiene los mapas estos raros, no sé. Cruz. Espera, que te pregunta aquí una pregunta. ¿Vi mal o Battlefield 4 va a tener submarinos? Se presupone que tendrá submarinos, o al menos
Eso, o submarinistas o vehículos de estos unipersonales, no lo sé. Algo Pero de a eso ver, se intuye. para tener submarinos, ¿cuánta No gente piensa que tiene que submarinos. jugar? No submarinos como. Silent Hunter, ahí en plan de. Oye, Feres, el submarino lo puede traer perfectamente en la campaña y quedarse tan anchos, ¿eh? Estamos Hombre, hablando de no sé. multijugador, que es lo que te venden. Vale, Estás seguro de que ¿Qué? los pueden meter. Si ¿Qué? metieron aviones cutres, meterán submarinos Battlefield cutres. siempre fue multijugador. Campañas fueron Bueno, relleno, siempre. Es más, muchos nunca tuvieron campaña. vale, Dejémoslo ahí. tú te acuerdas de la promoción del Battlefield 3, ¿no? La Los vídeos. La La campaña del campaña. Battlefield 3 es SIDA. Sí, no No, no, jodas. no, no. No te estoy preguntando si es buena o mala, te estoy preguntando qué No, no. contenía. Porque la gente tiene que venderte, igual que los Bad Company, fueron los que implantaron una campaña. ¿Por qué? Porque salen Bueno, en consolas y no te venden una campaña y la gente no está acostumbrada a un juego solo multijugador. Porque bueno. los consoleros puros y duros no están acostumbrados a eso. Entonces, si quieren tener un juego que tenga relativamente un éxito, es como en otros juegos estamos hablando que tienen una campaña que es la hostia, pero para hacerse un juego en ciertos mercados tienen que tener un multijugador aunque sea pésimo, pues esto es al revés. Es Y un además, multijugador pues, Es lo que que yo, se vende es lo que yo multijugador y decía tienen una antes. campaña que le meten con calzador porque se ven Es lo obligados a que yo meterla con decía antes. calzador. fíjate lo que te voy a decir. El submarino podría ser hasta punto de respawn, Bueno, y vaya cosa. ¿vale? Cosas Bueno, y ya te calzaron el submarino, tío. Vale. O sea que Bueno, en a ver, Battlefield pero. 1942 ya había respawn en vehículos marítimos. Vaya novedad, el primer Battlefield ya te tenía. No te Ala, estoy otra diciendo cosa. que sea una novedad, cojones. Sacan en las imágenes, coño, uno que se llama Mar, ponen imágenes de una hélice con el submarino, de un vehículo de estos personal de submarinista, y aquí un buen hombre está preguntando, ¿va a tener vehículos submarinos? Pues no lo sé, coño. En el vídeo parece que Yo sí, creo pero que la ¿qué gente pasa? lo A que ver. se pregunta es controlables. Pero a lo mejor sí, a lo mejor, a ver, tú date cuenta de que por Si lo no, menos ¿qué gar- en cine es muy importante la primera imagen. Y si de primera imagen han puesto una hélice submarina, puede ser varias cosas. O puede ser Hombre, un no. primer plano de un vehículo de estos anfibio, muy primer plano de una hélice, o puede ser un Pero submarino, o puede ser. Battlefield 1942, que empezabas desde un portaaviones de destructores, desembarcabas con las barcazas, te subías a las barcazas, Bueno, pero que no se sabe, bajabas que no se sabe. y ibas y había, joder, era una pasada, que fue el primer Battlefield y era espectacular en el momento ver búnkeres con cañones que te disparaban cuando ibas en barcazas. Eso lo hizo el primer Battlefield. A mí si me lo hacen eso, sin controlar punto de respawn, que sales desde un vehículo marítimo para atacar una isla y demás, no me tiene ninguna gracia. Porque lo hizo el primer Battlefield, que hagan algo nuevo. O sea, no sé, si me dicen eso, oh, tiene eso. No, ese no es un hype que a mí me merezca la pena y quiero decirle a la gente que no es nada novedoso. No sé si me explico. Bueno, Yo creo, a ver, si te deja mover los barcos, imagínate, cambiar los barcos para... imagínate, una cosa que se perdió, que Battlefield 3 la gente le pidió, que era el tema de... A ver si me equivoco con el nombre, pero era el tema del comandante. Que había en los otros Battlefield que una persona tenía un rango que podía mandar Sí, bombardeos eso de hasta el 2, ¿no? artillería, tal, sí. El Bad Company el 3 ya no lo tiene. Eso, coño, pues un tío que con un ejército sea eso y pueda mover eso, puede pedir ataques de artillería desde eso. Eso ya lo tenían los otros. Bueno, en fin. Si no lo ponen controlable, no es ninguna novedad. Bueno, pero no sabemos. Oye, que se está alargando esto, ¿no? Un Sí, poco. sí, sí, se está Llevamos 2 alargando. horas y, hostia, yo me tengo que ir pronto, que me espera un vasaja, para hacer un examen el lunes. Vale, le vamos a meter aquí la quinta velocidad. Es que antes que estábamos hablando de los Call of Duty, está ahora el tema del Modern Warfare 4, del supuesto Modern Warfare 4. Está claro que van a sacar un Call of Duty este año. Eso Mira, está 100% asegurado. ¿quieres meter la Este- quinta? ¿Quieres meter la quinta? Mierda, pasa Pasa al esto. siguiente. No, básicamente decir que no se sabe nada. Solamente que hubo un youtuber que filtró cierta información, que es Driftor, que es un youtuber americano, norteamericano. Y básicamente lo que dijo que es una fuente fiable que filtró que va a centrarse en Ghost, en el personaje este que había en el Modern Warfare 2. La calavera. Es que tenía eso. Y que iba a ser una especie de precuela. Es lo único que se filtró, ¿no? Que va a tener una especie de... Estoy diciendo rumores, porque esto no está nada confirmado. ni nada. Perdona, ¿precuela de qué? De la saga Modern Warfare, estamos hablando. Hijo de puta manía, les dio a todos con la precuela, cojones. Veo. Es Y porque básicamente te cuela. una cosa que Te cuela la que hablaban que iban a meter en los mapas multijugador, estábamos hablando, mira, de puntos de respawn móviles, pues puntos de respawn desde helicópteros y demás en los mapas. Es una cosa que habló este youtuber que según él una filtración fiable desde dentro de una persona que conoce dentro de la compañía que está haciendo ese juego, no de Activision, sino de la... no sé quién podrá estar haciendo el nuevo Call of Duty, ¿no?
se verá. Estos son rumores. Básicamente ya hemos hablado antes de Call of Duty, cómo se ha degradado esta saga, ¿no? De cómo la han prostituido, podemos decirlo así, la gallina de los huevos de oro, por antonomasia en esta generación. Yo me quedo con Call of Duty 1 y la expansión, el 2 y el 4, como juegos que realmente innovaron dentro de lo que no podían casi innovar, porque el género de shooter siempre va a estar trilladísimo desde tiempos inmemoriales en PC. Yo me quedo con el Wolfenstein 3D. Bueno, sí, y yo me quedo con el Pong. Venga, y... Maricón. No, pero a ver, el Call of Duty 1... sí, hombre, sí. Todo aquel que jugó el Medal of Honor original de PC era la gente que hizo ese Medal of Honor. Fue el último Medal of Honor que realmente me llenó como historia. Fue un juego como historia que era una pasada. El Call of Duty 2 ha profundizado en un multijugador con una buena historia, y el 4 era un equilibrio entre una buena historia y un buen multijugador también. Sí. A mí el 4 European Assault también estuvo muy bien. A mí el 4 me gustó mucho, ¿eh? Y la historia tal y el multijugador también, ¿eh? Fue un juego que me gustó mucho. Por eso caí en el 2 y luego ya no caí en el 3. Y vamos a pasar por ejemplo, también caí en el Black Ops y tampoco. Y caí como gilipollas en el Black Ops 2 también. Había aquí un tema que teníamos marcado por hoy, pero creo que lo vamos a dejar por otro podcast porque nos da para hablar muchísimo, que es el tema de las próxima generación de consolas, tanto PS4, Xbox la nueva y Steambox. Esto nos enrollamos muchísimo. Creo que es mejor dejarlo cuando hay un poco más de información o tal, porque es un tema que es para hablar un podcast entero, creo que sobre esto, ¿eh? Yo creo que sí. Y creo que lo vamos a dejar porque... De hecho, yo lo tenía hablado con Cruz para hacer un vídeo sobre eso, pero bueno, también se puede hacer en un podcast. Es que creo que hay no sé si te acuerdas, Cruz. Muchos temas. Sí. Y creo mira, me gusta el comentario aquí este tío Tizoc. Precuela, que antes de que haya salido ya te la cuelan. Ahí está, es precisamente para eso. Muy buena punta, sí. Y bueno, ahora básicamente nada, unas noticias rápidas que creo que mucha gente le interesará. Por ejemplo, van a sacar la versión de consolas de Diablo 3. Lo que tanto... Bueno, otro para un podcast ahí, para sacar bilis ahí a saco, ¿eh? No veo craso error, estoy con Rubén, o sea, eso es para sacar bilis a saco en otro podcast. No, básicamente bueno, un día tienes estreñimiento y no puedes yo compré el hablas Diablo de Diablo 3 salida. y lo sacas todo. Yo compré Diablo 3 salida. ¿Alguien lo quiere a 50 euros? Sí, 50. Es así. 50 o 60. 50 o 70. La verdad, una compañía como Blizzard que sacara... O 72 ahora con el IVA, que cuestan los juegos. Básicamente va a salir ahora, no sé cuándo sale, pero dentro de poco va a ser limitado y supuestamente no te van a obligar a estar conectado a internet, como en la versión de PC, que tienes que estar conectado a internet para poder jugar. En la versión de consola supuestamente dijeron que no iban a obligar eso, pero bueno, incluso gráficamente, que mira que en PC no es nada, va a estar capado, ya es que son eso. Y en temas de controles e interfaz obviamente tienen que cambiarlo, ¿no? No sé cómo serán los controles e interfaces, o hay que verlo, a ver cómo adaptan los controles de PC a... Pues difícil, no sé cómo lo harán, pero es lo más difícil que tienen, porque... Sí, la verdad es que sí. Porque es complicado. Es muy otra noticia que le gustará a mucha gente, porque es un juego que, aunque sea relativamente moderno, es bastante clásico, es la remasterización del Final Fantasy X y del 10-2. Esto lo dejo aparte como basura, ¿no? Mira, me alegro por el 10, me alegro por el 10 y lloro por el 10-2. Que va a llegar a Europa a PS3 y PS Vita, ¿no? Yo lo que quiero es un remake del 7. Ya no te preocupes, ya lo harán. No creo que lo hagan ya, por desgracia para mí. Lo harán. Hombre, antes de que tengas 65 años lo harán, no te preocupes. Hay que exprimir pues ya les va quedando menos. Porque Final Fantasy cada entrega va demostrando que los JRPG, los juegos de rol tipo japonés, no son lo que eran antes a la hora de vender y a la hora de... Antes eran mucho, ahora ya... No, es que antes siempre tuvieron su ambiente en consolas. En PC siempre rol occidental, ¿no? Y ahora en consolas de nueva generación y demás están demostrando que no se adaptan a los nuevos tiempos, que es lo malo que le está pasando a los juegos japoneses en general. No se saben adaptar a los nuevos tiempos, son juegos muy tradicionales y más los JRPG que... Vale, los Final Fantasy... Bueno, hace años, vale, era, entre lo comillas, lo mejor que había en rol en consolas, pero a día de hoy son del montonazo y es así. Es así. A mí nunca me gustaron. O sea, yo jugué el 7, jugué el 6, jugué un montón de ellos. Nunca me gustaron. Es más, creo que nunca terminé ninguno porque para mí, con muchos juegos japoneses son idas de ollas en cuanto a argumentos y en cuanto a todo.
No, es que son muy de que lo entienden más los de la sociedad japonesa, que hay cosas que ves de un juego japonés y dices, hostia, esto quiere decir algo. BioWare, tío. No. Esos hacen juegos de rol mayúsculos. Bueno. Por ejemplo. ¿Y qué más? Bueno, hace poco salió el nuevo Tomb Raider, ¿no? Que tuvo bastante éxito de crítica, aunque fuera una versión de Uncharted con una fémina voluminosa, ¿no? Con unas curvitas tal. Que creo que ahí fueron un poco listos. Estoy un poco en desacuerdo contigo, Efres. Sí. No era voluptuosa. No. No, yo entiendo que se han acercado más a... O sea, este Tomb Raider se ha acercado más a Uncharted, pero es que Uncharted lo que ha hecho ha sido evolucionar un poquitín lo que Tomb Raider en su momento hizo. Bueno. Sí. El primero de ese tipo fue Tomb Raider hace mucho ya. Y lo que pasa es que fue una saga que fueron desvirtuando. No, Tomb Raider cogió el Indiana Jones y lo puso una mujer. O sea, Tomb Raider tampoco inventó nada, ¿eh? Vale, pero lo llevó a ese ámbito. Joder, entonces lo mismo estamos con Uncharted. Entonces ya, me explico. No, pero lo que han hecho ha sido... Pero Uncharted lo que le puso fue lo que le faltaban a los juegos antiguos, que era... que mucha gente le gusta, ese tipo de casi como de película, ¿no? Es acción, claro, es un buen argumento que tiene un... Pero alguna versión mejor que otra de Uncharted, tiene mejor argumento que otra, pero fue eso, que es como una película interactiva, ¿no? Y los anteriores Tomb Raider era más exploración, más tal. Este se adapta más al tema casi de peli, ¿sabes? De más cinematográfico. Por eso hablo de que se parece que... Para que la gente lo entienda más rápido también, Tempus. Vale. La gente conoce Uncharted, la saga Tomb Raider, hay muchos que tienen... no lo jugaron en su apogeo, ¿no? Yo sobre todo jugué al Tomb Raider 1, 2, 3... Al 1 con aquel tiranosaurio. Y, ¿sabes? Y me acuerdo del control solo con teclado, ¿sabes? Que aquello era una cosa que decías, te sabías, sácame los ojos. Y básicamente, pues Square Enix registra Lara Croft Reflections. La duda es, ¿nuevo Tomb Raider o DLC del actual? ¿Qué creéis vosotros que puede ser? Nuevo Tomb Raider para PSP. ¿Para PSP? Vita. Para PS Vita. O Vita, no sé, sí, la que esté ahora mismo de bolsillo. Game Boy Advance. No, en serio, que los veo mucho últimamente de empezar a hacer ports a consolas de bolsillo. El tema, fijaros que ya no lleva ya el nombre Tomb Raider. Es Lara Croft Reflections. A lo mejor también, es algo... Un juego no tiene la esencia del Tomb Raider, pero tiene que ver la protagonista. Si van a relanzar la saga, me gustaría también que le cambiasen el nombre, sí. Mira, lo veo buena elección. Yo lo que diga Cruz Dorada y punto. Después aquí hay otro juego que va a ser, digamos, relanzado con un nuevo título, que es la saga Splinter Cell con el Blacklist, que se ha enseñado un gameplay de 8 minutos, que la verdad a mí me ha gustado muchísimo, porque a mí me encantaban las 3 primeras entregas. Eran juegos realmente de sigilo. A mí que me perdona que se me caen palos, pero los Metal Gear no son de sigilo. Vale. Le pasa lo mismo que a los Gran Turismo. Te ponen es como el Hitman. de Real Driving Simulation y el otro te pone que es un juego de acción táctica No, ninguno de los dos. A mí no me le meten doblada. Que es como el Hitman, Feres. Hay muchas maneras de jugarlo y cada uno lo juega como le salga de la polla. Puedes ir sigilo, puedes ir Metal Gear como... no tienes el sigilo que tienes en las entregas, las primeras de Splinter Cell. No es sigilo. También puedes ir en un montón de también puedes ir en el metro de sigilo y no es sigilo. El primero del Splinter Cell me gustó. Era una pasada. O sea, hombre, la saga Splinter Cell la he jugado yo entera. El Chaos Theory es magnífico. Sobre todo después cuando tienes que entrar ya en las oficinas. Hostia, yo solo juego entera. Está el Double Agent en PC, no me acuerdo. ¿Cuál? El Double Agent. No sé, yo solo juego al primero, después ya me dejó de llamar y ahora me vuelve a mover. Estaba bien, pero no era un Splinter Cell. ¿Cuál fue el que salió antes de este? El Conviction. Ah, pues ese fue el que jugué la demo y lo he matado. A ver, es un juego que le ponen otro nombre y era un juego entretenido y bastante bueno, pero que no, ¿sabes? Que no pintaba nada el nombre de Splinter Cell ni que fuera Sam el protagonista. El Double Agent mejoraba, cambiaba respecto a las 3 primeras entregas. Salió en Xbox, en PS3 y no me acuerdo si en PC, creo que sí. Y la verdad te ponían como gente doble. Era un juego, una versión de Splinter Cell que a mí personalmente me gustó mucho
y que no tuvo mucho éxito. Y esta, por lo que vi en el vídeo, vuelve a ser como los primeros. Por lo menos lo que se vio en el vídeo. A saber lo que será la versión final. Pero bueno, a mí me gustó realmente mucho, ¿no? Y otro par de noticias, bueno, esto no sé si a alguno de vosotros le gustará, sobre todo a Astur, me parece. Confirmado el precio de Wii Mini en España. Ese se la va a coger Astur. 109 euros de la Wii Mini. Van a sacar una nueva versión de la Wii más pequeñita. Y a mí que me juega. Hombre, no te quieres iniciar en el mundo de consolas, pues cómprate una Wii Mini. Puede ser por ahí. Bueno, yo creo que ya excedimos las 2 horas. Sí, pero para un normal, yo creo que ya es hora de chapar aquí ya. Y... Sí, sí, que se nos alarga y el Basajaun me espera. Que tampoco es plan de cansar a la gente. No, tenemos que ser puntuales alguna vez. No, sí, esto, además esto era lo último. Porque luego a veces te emocionas y tal y que te pillan caliente el tema y joder, claro, te pones ahí a hablar en los últimos minutos y nos pasa a todos, es que nos ponemos ahí a hablar y me cago en la leche y al final, coño, bueno, si llevo 3 horas aquí hablando. Lo último, una pregunta al aire ahí de Feres, si queréis sección de... Ahí, Feres. Sí, como estamos empezando, no medimos muy bien el tiempo, pero tenemos que ir practicando el tema de medir los tiempos y demás y hacer lo más contenido posible. Pero a lo mejor a la gente le gustaría una sección cortita, sobre hardware o sobre juegos indie, porque últimamente los juegos indie en tema de bazares de Xbox, PS3 o Steam tienen bastante éxito, ¿no? Juegos de poco presupuesto, juegos estilo antiguos, ¿no? Pero modernizados, baratos y que suelen ser de poca duración, poco precio y tal. No sé, hay mucha gente que le gusta mucho los juegos indie. Yo no tengo ni idea sobre juegos indie, no me suelen gustar. No sé, todo sería buscar una Bueno, no sé cómo, porque aquí no jugamos mucho a juegos. Yo tengo algún vídeo de juegos indie. No jugamos mucho. Y bueno, pues a ver si estamos informados nosotros. Y no, pues... Y una noticia que no me dejasteis dar, que la dejaba para el final, cabroncetes. Es que se cumplen 10 años para mí de uno de los mejores juegos de la anterior generación de consolas, que es el Metroid Prime. Ese juego es un juego con mayúscula. Es más, es el juego que... Felicidades. Escúchame, es el juego que mejor nota tiene en Metacritic por usuarios de toda la historia. Con eso te digo todo. Bueno, pues eso hay que dejarlo para el siguiente podcast porque te veo enfilado. Te veo enfilado ahí a darle caña, ¿eh? Y no pues... Pérez, cállate ya, hombre. ¿Te ves? Sí, Pérez, tío. No, pero está bien que lo dejemos para el siguiente podcast, lo de Metroid Prime, porque se merece un tiempo la noticia del juego, es muy grande. El Férez parece que lleva una llave en la espalda, esas que vas girando, ¿sabes? Y no acaba. No se calla. Yo voy a decir una cosa. Aquí en este... Solo habla él en el podcast, tío. No, en este podcast Rubén y Tempos hablaron bastante. Quien estuvo callado fuiste los otros dos. Yo no tengo culpa. Yo estoy editando, me quiero ir pronto para Oye, no me eches la culpa a mí ahora. No, pero joder, yo a todo el mundo le di la opción de todos los puntos que se hablaron de decir su opinión. Si no dicen su opinión, yo no tengo culpa ninguna. Aquí, cada uno que pechuga con lo suyo. Battlefield 4 dijo, por ejemplo, últimamente Cruz no abre la boca, no sé si tiene algo que decir. Yo es que a Battlefield he jugado muy poquito. Por lo cual va a recibir el siguiente bloqueo de Astur. Bloqueo de una semana. Correctivo. Claro. Es más, este señor tiene la versión de PC con un teclado y ratón como es debido y no lo juega. Por favor, mandadle mensajes privados. Cruz sube Battlefield 3. Llenadle la bandeja de entrada. Cruz sube Battlefield 3. De PC. Bueno, de PC, obviamente. De PC. Pues yo creo que ya hay que hacer la despedida, ¿no? Y sí, no lloréis. Pasaos por mi canal, por el de Rubén, por el de Cruz, por el de Feres, no, que es un pesado, y por el de Tempus, que siempre muere. Hasta el próximo podcast. En el mío no os paséis, que ya estáis. Y nada, eso. Ya comentaremos por Twitter cuándo será el próximo podcast, pero en principio, como os había dicho, los domingos más o menos a la hora que empezó hoy, porque antes es complicado, que aquí hay algunos que tienen familia y demás. Entonces, más o menos... Los demás no tenemos familia. Hombre, familia, digamos... Descendientes. Descendientes. Sí, bueno, pues sí. Más o menos a las 10 y tal los domingos sí que estaremos más o menos todos los domingos y si hay alguno que nos estemos o cambiemos fecha y hora, pues lo avisaremos por Twitter, ¿no?
Y nada, espero que os hayáis divertido, que no os haya resultado pesado. Intentaremos ir mejorando el podcast porque somos por lo menos 4 de nosotros somos primerizos en el tema de los podcasts. Y nada, hasta la próxima, chavales. ¿Os queréis despedir? Bueno, muchas gracias por pasaros y hasta otra. Gracias por aguantar la chapa. Y nada, pues hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Ahí estamos. Chao.